Niños y niñas, perritos y gatitos, todos los barcos en la mar y todos los aviones en el cielo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres, buenas medias noches, buenos amaneceres, buenas sean las horas que sean, donde quiera que están ustedes haciéndome el favor de verme. Soy Mauricio José Schwartz, todavía, y esto todavía es El Rey va Desnudo, en su versión de los jueves, que es la revista semanal, donde analizamos, cuestionamos y repasamos algunas cuestiones interesantes de la semana, o incluso en este caso de cosas que vienen, cosas que van a ocurrir. Me parece que mañana y pasado, o están empezando a ocurrir hoy, ya no me acuerdo. Bueno, da exactamente igual. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy tenemos un montonal de cosas que ver, así que vamos a tratar de ir enormemente rápido, no sin antes agradecer, porque se me olvida, a Rob M, que todas las semanas nos manda el chat del canal, y a Rosy, que hace el índice por capítulos de cada episodio de las miles de cosas de las que luego hablamos aquí, porque claro, yo traigo preparados un montón de cosas, luego ustedes me proponen otro montón de cosas y al final lo que se queda fuera generalmente es lo que yo traigo preparado, pero hoy traigo muchas cosas que creo que valen muchísimo la pena, así que pues probablemente queden fuera cosas de ustedes el día de hoy. Retomamos nuestro nuevo lema: en tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario, que es nuestro manifiesto en contra de la mentira como herramienta que se está utilizando hoy de una manera extraordinaria, no solo en política, en absolutamente todo, y me parece tremendamente mal. Así que bueno, les tengo que pedir su apoyo, por supuesto, en Patreon, arriba a la izquierda, que es una donación mensual que nos hacen los mecenas de este canal, y abajo a la derecha PayPal, que es una donación por una sola vez, que también nos hacen ustedes, que agradezco muchísimo, y que permiten que este canal sobreviva, porque ustedes no saben en qué condiciones a veces tan precarias estoy yo, no yo, el canal tiene unas precariedades. Lo que se ve aquí pues es lo que está bonito, porque lo pone uno bonito, ¿no? Pero en fin. Bueno, el día de ayer hablamos de una cosa que yo de veras pensé que estaba totalmente superada, y que es la supuesta falsísima, embustera y peligrosísima nueva medicina germánica, que es peligrosa no por lo que hace, porque no hace absolutamente nada. Lo peligroso es que la gente deja sus tratamientos médicos por hacerle caso a los vendedores de la nueva medicina germánica, del criminal brutal, pero probablemente totalmente enloquecido, doctor Rike Gerd Hammer. Y yo pensé que esto había pasado de moda, pues bueno, murió Hammer en 2017, me parece que murió él. Yo le había hablado antes de él en mis vídeos, en mi viejo blog del Retorno a los Charlatanes. He tenido 2 blogs a lo largo del tiempo, Retorno a los Charlatanes y No que importe. Pero de pronto me entero que hay gente que está muriendo hoy otra vez por dejar los tratamientos para entregarse en manos de gente que dice que los va a curar con toda certeza de cáncer y de cosas así de graves, y por lo que tenemos es cada día más tumbas hechas a cuenta del enloquecido Hammer. Y entonces se me hacía muy importante volver a la nueva medicina germánica y contar de qué se trató esto. No es que haya tenido tampoco un éxito arrollador, por dejarlo claro. Tiene 7,300 visualizaciones solamente. Quizás no es tan popular como yo creía, y me parece muy bien. Yo prefiero que no sea popular. Prefiero que no sea popular lo de la nueva medicina germánica, aunque obviamente eso nos cueste visualizaciones en su canal de locos. Bueno, y hoy vamos a hablar de cosas que sabemos, y hoy es un personaje muy particular. Linus Pauling es de las pocas personas que tienen 2 premios Nobel, y es un genio absoluto de la ciencia, pero luego tenía una faceta absolutamente charlatanesca y delirante y sin bases científicas de ningún tipo, que lo llevó a crear la medicina ortomolecular, que no existe, que no es cierta. Él fue el que, por ejemplo, promovió la idea de que la vitamina C evitaba la gripe, y todavía hay gente que se toma
zumos o jugos de naranja y jugo de limón, se exprime limones en la boca, porque con eso no le va a dar gripe, no le va a dar resfriados durante esta temporada. Y no es cierto, simplemente es falso, es mentira, no es verdad. Y Linus Pauling, que por lo demás era un químico brillante, pues jamás hizo un experimento para demostrarlo, creía firmemente en ello. Entonces, ¿cómo se puede un científico, verdadero científico, decantar luego por una barbaridad absolutamente delirante, absolutamente imaginaria, absolutamente fantástica, y sin ninguna base? Pues es lo que contamos hoy en Cosas que Sabemos, así que lo veremos eso a las 8:30 de la noche, como siempre, gracias a ustedes, a las 20:30, en la pequeña pausa que hago a la mitad de este enloquecido streaming de 3 horas, que no sé qué es, fíjese, ya no sabía yo qué era, pero ahora sé menos lo que es. Creo que para un podcast hay que entrevistar gente, ¿no? A veces tenemos entrevistas aquí, pero no es lo de siempre. Tengo dos en el horno, a las que les tengo muchísimas ganas, por cierto. Dos entrevistas que tengo pedidas, a ver si nos las dan. Pero no, esto no es un podcast, esto no es, no sé qué es. Porque el otro día alguien le preguntaban, recomienda un podcast, te recomiendo este, pero no es exactamente un podcast. Entonces, ¿qué es? Pues no sé. Qué bueno. No sabemos qué es esto que hacemos aquí durante 3 horas a la semana y que lo hemos hecho ya durante 212 semanas, que es un porrón de tiempo. Vamos para los 4 años de estar haciendo esto. Así que bueno, vamos a seguir con lo normal, pero vamos a responder un par de preguntas rápidamente. Dice Antonio Grael, días atrás un estudio demostró que animales como cangrejos, gambas y similares sentían dolor y abogan por prohibir los métodos de cocinado habituales. ¿De verdad era necesario un estudio para ello? Yo no lo sé. No sé cómo se demuestre que existe la percepción subjetiva del dolor. No que existe la respuesta a un estímulo, sino que ese animal que se está estudiando lo que siente es dolor. Lo que experimenta es equivalente a lo que sentimos nosotros cuando algo nos duele. O algunos animales que se les nota cuando les duele, pero no se les nota. Hay muchos perros que sufren enormemente sin decir ni pío, entonces no sabes si están experimentando un verdadero sufrimiento o no. Yo creo que no hay ningún estudio que pueda hacer eso porque no puede entrar en la subjetividad ni de la persona que está enfrente, que siempre puede engañar, podemos engañar, ni de la persona que está enfrente, ni de nadie, ni de mucho menos de un animal tan alejado de nosotros en la escala filogenética como es, como son los cangrejos, gambas y similares. Si se quiere prohibir el dolor animal, vamos a tener un problema, no se va a poder. Lo único que se trata de hacer aquí es de hacer lo que se llama la señalización de la virtud. Yo no te permito que hagas cosas que yo creo que podrían lastimar o hacerle daño a los animales, mientras que yo permito que les hagan daño donde no lo veo, por ejemplo, en la agricultura. Cada vez que un arado pasa, y ya lo hemos comentado, cada vez que un arado pasa por un campo de cultivo, destroza topos, ratones de campo, lombrices, todo tipo de insectos, todo tipo de animales que viven en la tierra, que viven alrededor de la tierra, pues se los machaca el arado y luego se los machacan las trilladoras y en las trilladoras encuentras trocitos de animales y la agricultura mata a muchos animales y por supuesto luego los pesticidas que se utilizan para evitar que se pierdan las cosechas porque queremos favorecer la alimentación humana, ojo, queremos favorecer la alimentación humana, pues los pesticidas que se usan pues, matan insectitos y matan pajaritos y matan un montón de animalitos. Pero eso está bien porque no lo ves y su resultado es ser vegano, es una verdura. Entonces el saldo de muertes de la verdura no lo ves. En cambio, cuando te comes un centollo, pues sí ves el resultado porque está sabrosísimo. O sea, lo ves y lo aprovechas. Entonces, yo siento que hay que reducir la posibilidad de que un animal sienta dolor, sí, por supuesto, pero no llevar a los extremos, entonces no vamos a comer carne ninguno de nosotros, porque si lo hiciéramos así, el mundo no funcionaría.
Entre otras cosas, la única forma de llevar proteína de calidad a las zonas más deprimidas en cuanto a alimentación, a las zonas donde todavía hay desnutrición, aunque el hambre la vamos conquistando, la desnutrición no. La única forma de llevar proteína de calidad es a través de productos animales que hemos evolucionado para aprovechar, sobre todo cocinados. Yo recuerdo siempre a alguien que me decía, es que si todos los niños en África tuvieran un huevo al día, el mundo sería distinto. Yo creo que tienen toda la razón del mundo, pero hay gente que no te lo va a permitir, no te lo va a aprobar, no les va a dar gusto porque no les permite señalizar lo enormemente virtuosos que son y por lo tanto poder señalar a gente como yo, que hoy me comí unos garbanzos con pollo, asesino de pollos, tú eres pecador, yo soy santo. No se lo paso ni a los religiosos ni a los no religiosos. Aquí de presentes todos, ¿a qué crees que se deba que las mejores historias que se han escrito cuenten con idiomas completamente inventados? Caso del élfico, el Señor de los Anillos o del Klingon, pues es que es el único. Bueno, no, y Alicia en el País de las Maravillas creo que también mencionaban, que no es un idioma inventado, es solo en el Jabberwocky, a ver, ese pequeño poema, Twas Brillig, que empieza así, me acuerdo las dos primeras palabras del Jabberwocky. Pero no, yo creo que hay muchísimas obras maravillosas que se han inventado, que se han escrito, que no tienen lenguajes inventados. Pensaría yo en todas las obras de Shakespeare, pensaría yo en El Quijote, pensaría yo en Soy Leyenda, pensaría yo en las novelas de Robert Heinlein, pensaría yo en las novelas de Alexandre Dumas, pensaría yo en Dostoyevsky. No sé, no creo que haya una relación, simple y sencillamente que hay lingüistas que se fascinan por eso. Yo tengo un amigo que ahora vive aquí en Gijón, por cierto, que fue el inventor de la ciencia ficción lingüística, Ian Watson, con una novela magnífica que se llama Empotrados, pero es que él es lingüista y entonces, para la hora de hacer ciencia ficción, acudió a lo que él sabía hacer, que era la lingüística, y creó esta novela que es un clásico de la ciencia ficción, Empotrados. Y Ian sí vive aquí, está casado con una amiga mía de muchísimos años, queridísima, la madre de mi sobrina Laura, que pues la considero una hermana, y Ian Watson está aquí y sigue escribiendo, por cierto. Pero no creo que sea necesario inventarse idiomas, sobre todo si no eres lingüista, estás frito, no lo vas a poder conseguir. ¿No considerarías preocupante que la caída de Al-Assad termine por dejar un vacío de poder que ocupen los yihadistas apoyados por Turquía, que ello ponga a los kurdos y otros grupos en peligro? Que están en peligro todos esos grupos hoy en día. Assad no está protegiendo a nadie más que a su trasero y a sus incondicionales, y lo está haciendo con el apoyo de Rusia. Rusia ha empezado a bombardear civiles en Alepo ahora porque los rebeldes, que es una masa amorfa de grupos de los más diversos, muchos de ellos yihadistas, sin duda alguna, algunos de ellos democráticos, algunos de ellos que incluso cristianos, tomaron Alepo y ahora Rusia está destruyendo blancos civiles en Alepo, porque nos parece, pero no se habla de eso, se habla de Gaza, solamente que evidentemente hay que hablar de Gaza, que está muy mal la destrucción de objetivos civiles y el asesinato de civiles al por mayor, pero es lo que viene haciendo Rusia desde que invadió Moldavia, desde que invadió Georgia, desde que invadió Ucrania, desde que invadió Siria, donde tiene bases militares que no tiene ningún país occidental, por cierto. Entonces, yo no sé cuáles son, todo tiene un peligro, evidentemente, pero yo sí quisiera que la bestia Assad, que heredó el poder de la bestia de su padre, de Bashir, él es Bashir el-Assad y el padre, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Ya saben que olvidar nombres es una de mis especialidades, pero yo sí quisiera que los sirios se deshicieran de su dictador y se deshicieran, por supuesto, de la ocupación rusa, ¿no? Pero obviamente no va a haber ningún resultado a gusto de todos, eso sin duda alguna. Pero no olvidemos que todo esto empezó hace 11 o 12 años, cuando protestaban los sirios en la calle y las fuerzas de el-Assad les dispararon, que fue como empezó el Maidán. La gente protestaba en Ucrania y de pronto un día el presidente decide ordenar que disparen sobre la multitud. Es el riesgo de lo que pasa hoy en Georgia, por cierto. Entonces, sí, riesgos hay muchos y ninguno, y nada va a ser a nuestro gusto, pero algo claro es que deshacerse de un tirano siempre
tiene una ventaja. ¿Crees que no podemos resolver el cambio climático? Pregunto porque Trump quiere eliminar políticas ambientales. Estados Unidos es el segundo país más contaminante, después de China. Creo que no podemos resolver el cambio climático, creo que podemos paliarlo enormemente y tenemos que prepararnos para la parte que no vamos a poder paliar. Obviamente la idea de Trump de acabar con esas políticas es enormemente dañina porque empeora el problema en lugar de paliarlo. ¿Algún conocimiento que sea teórico sobre artes marciales? Muy poquito, soy fan de Jackie Chan y de Bruce Lee. No. A ver, Facundo, solo vamos a hacer una pregunta por persona, porque si no nos hacemos unos líos tremendos. Gracias a Tabón Casuno por su super chat, su pequeño aporte para el canal, se agradece. Rubens Rangel, Mauricio, si las personas tuviéramos más conocimientos, dejaríamos de ser tan esotéricas y actuaríamos de una manera más lógica y menos impulsada por lo material. No, no lo sé, porque el conocimiento tiene que ir acompañado de una forma de ver el mundo, de un pensamiento crítico. Si no, tenemos casos como el de Pauling, donde pudo ser tremendamente esotérico y lógico en una parte de su vida. La gente puede tener una parte razonable y otra parte totalmente irracional. Entonces, creo que la educación no son solo los conocimientos, sino es la forma de ver el mundo. No es lo que hizo la ciencia, sino cómo se hace la ciencia. Cómo se desarrollan los distintos... las distintas aproximaciones a la realidad y por qué las aproximaciones esotéricas, espirituales, etcétera, no funcionan y no sirven para manejar la realidad y en realidad no parecen tener ninguna evidencia. Pero eso es una forma de pensar más que el conocimiento. Conocimiento solo no vale, no vale demasiado. Todo el mundo tiene conocimientos y no por ello piensa críticamente. Lo que tenemos que enseñar es precisamente pensamiento crítico. Ya me preguntaron esto, ¿cómo puedo tener un amigo jesuita? Como tengo amigos judíos, como tengo amigos protestantes. Pues así, es mi amigo y ya. ¿De qué manera se ha influido Stephen Hawking en usted? Menos que Dawkins, porque porque lo mío no es la física, sino la crítica a la religión. Pero Stephen Hawking fue, evidentemente, la breve historia del tiempo, me pareció un libro excelente. Me parece que su visión de la filosofía, como la de Feynman, es la correcta. Y además tuve la oportunidad de fotografiarlo cuando estuvo aquí dando una charla, que ante los reyes de España, por cierto, yo conseguí de alguna forma acreditarme a través de una agencia de fotografía para la que trabajaba y tuve la oportunidad de fotografiar a Hawking tanto en la Universidad de Oviedo, en las instalaciones de la Universidad de Oviedo, donde estuvo de visita, y luego en el Auditorio Príncipe de Asturias, donde dio precisamente su conferencia ante los reyes, pero nada más. ¿Cómo fue que su perro terminó? Y con esto termino con el título de homeópata. Muy fácil, mira. A los poco listos de Boiron, el gran laboratorio francés de charlatanería y pildoritas de azúcar con alcohol, se les ocurrió que si respondías a 10 preguntas te daban un título de experto en homeopatía. Preguntas de lo más bobas del mundo. Pero además si tenías, era tan absurdo que si tenías la URL del final no necesitabas responder a las preguntas, simplemente metías la URL y entonces te daban el diploma. Y entonces, pues le sacamos un diploma al blog, al Retorno de los Charlatanes, que es experto en homeopatía, y le sacamos uno a mi perro, demostrando que pues, no se necesita tampoco demasiado para ser experto en homeopatía. Así que Teco, el perro homeópata, se hizo más famoso que yo en una época, Teco. Me cae bien. Bueno, vamos a empezar por algo bonito, porque luego vienen las cosas feas. ¿Qué veo en Notre Dame? Miren, no sé si saben ustedes que yo escribí este libro que se llama No por Dios, Ateísmo para principiantes, y en el prólogo cuento cómo empecé a escribir el libro y fue precisamente en la Catedral de Notre Dame, donde nació este libro,
que resume los argumentos del ateísmo, pues sobre todo quiere decir que ser ateo es bueno y que si uno es joven y es ateo, pues no está solo. Pero comentaba yo que un domingo a mediodía estábamos en París, entramos a Notre Dame, estaban dando la misa, entonces claro, no podías entrar a la parte central de la catedral, pero recorrías los pasillos, la girola y volvías a salir, ¿no? Y luego entrabas al campanario, ibas a la parte de arriba, etcétera, etcétera. Donde, por cierto, me hice esta histórica fotografía. Vamos a hablar más de eso después. Pero bueno, entonces contaba yo, ocasionalmente suena el majestuoso órgano del templo y todos los presentes percibimos la enorme belleza de las composiciones, como apreciamos la maravilla arquitectónica que representa la edificación medieval, los vitrales, las tallas, el trabajo de cantería. En una de las capillas de la girola, detrás del altar, frente a algún muerto añejo o un santo descascarado por el tiempo, en una silla junto a sus padres, una niña de 7 u 8 años reza fervorosamente, con las manos unidas, los ojos apretadamente cerrados, buscando conectar con una fuerza sobrenatural, confiando en que puede hacerlo si se esfuerza. Pienso que a alguno le parecerá enternecedor que una niña pequeña exhiba tanta dedicación religiosa. A mí me resulta escalofriante. Tanta dulzura invertida en una mentira cruel contada minuciosamente por su entorno, sus padres. Tanta libertad cortada sin florecer, tanta luz ensombrecida en una niña sin culpa de que quienes a su alrededor crean que llegó al mundo sucia de un pecado horrible, un pecado original que la vuelve culpable por haber nacido. Su rezo es el recordatorio de lo horrible que hay en la belleza de lo religioso, pero no lo cancela. La música religiosa, la pintura, la arquitectura no pierden su valor emocional debido a la fuente de su inspiración o sus circunstancias. Bueno, contaba yo algo de la historia de Notre Dame y decía que a mí me sigue gustando, como me sigue gustando y me sigue enloqueciendo y fascinando el Partenón, por ejemplo, y no es que yo crea en Atenea, no necesito creer en Atenea para disfrutar el Partenón. Entonces, lo curioso es que se trata de una catedral que se construyó en el siglo XII y XIII. Nadie casi conoce a sus arquitectos. Y yo lo primero que veo en la maravilla, estoy enamorado, he ido 3 veces a París, las 3 veces, bueno, la última vez estuve afuera de Notre Dame, porque obviamente fue el año pasado y estaban pues reconstruyendo y restaurando la catedral, después del incendio que ocurrió hace 5 años. Pero, ¿yo qué veo? Veo el genio de los arquitectos, Jean de Chelles, Pierre de Montreuil y Pierre de Chelles, que era hijo o sobrino del primer arquitecto, el que diseñó la parte esencial de Notre Dame como una de las grandes muestras de la arquitectura gótica. Pero también veo al segundo arquitecto, el del siglo XIX, Eugène Manuel Viollet-le-Duc, que fue el que recreó Notre Dame. Y entonces me acuerdo de la historia. La historia, evidentemente, era una catedral importante, está en el centro de París, está en la isla de la Cité, en la isla de la ciudad, la isla de la Cité, conectado por 2 puentes a las 2 riberas del río Sena. Pero cuando la Revolución Francesa hubo uno de los grandes ridículos de la historia, fíjense, que fue esto, el Festival de la Razón. El supuesto Festival de la Razón, donde se quitó el altar y el altar cristiano, se le puso un altar a la filosofía. Yo creo que hubiera sido mejor que hubiera sido a la ciencia, pero bueno. La idea es que trataron de hacer un culto religioso sin religión, una especie de culto ateo, enormemente absurdo, como mucho tuvo de absurdo la Revolución Francesa, no en su ideario, sino en su realización, ¿no? La gente simplemente se desbordó y se radicalizó enormemente, y es uno de los ejemplos, ¿no? Sin duda alguna. El Festival de la Razón, que se llevó a cabo precisamente el 10 de noviembre de 1793, para entonces ya tenía 500 años la catedral de Notre Dame. La ceremonia más grande de todo el Festival de la Razón de ese día fue precisamente en Notre Dame. Desmantelaron el altar cristiano para instalar un altar a la libertad, pero con la inscripción que vemos
a la filosofía. Bueno, en los siguientes 100 años quedó abandonada la catedral. Adentro pues, igual se creaban pollos que se vendían odres de vino. La gente se dormía allí, estaba totalmente fuera ya incluso del culto religioso cristiano, del culto religioso católico. Y ocurrió algo de lo más curioso del mundo. Se le ocurrió a un señor genial que se llama Víctor Hugo, que es uno de los mejores novelistas de la historia, que tampoco usó ningún lenguaje nuevo, escribir una historia sobre Nuestra Señora de París. Cuando veo a Notre Dame, por ejemplo, yo veo a Esmeralda y veo a Quasimodo y veo al abad de la catedral, que era un hijo de mala gente. Y veo la esperanza y veo el amor puro imposible del jorobado de Nuestra Señora que creó Víctor Hugo. Bueno, gracias a que Víctor Hugo escribió esta novela, se les ocurrió restaurar Notre Dame y devolverle al antiguo esplendor que había tenido en los siglos XIV, XV, XVI y XVII. Y entonces se empezó a reconstruir la catedral. Durante años esto fue mi fondo de pantalla del teléfono. Y es una foto tomada por mí la segunda vez que estuve en París. Me encanta que se vea la quimera, que no es una gárgola, luego hablamos, la quimera con la torre Eiffel al fondo. Bueno, pero esto es lo que yo veo cuando veo Notre Dame. Cuadro como La Visitación. Es una absoluta maravilla, una pintura de Jean Jouvenet, que ahora se ha restaurado, según contaban los expertos, estuve viendo en los documentales, con sus colores originales, porque la Edad Media nosotros la vemos cubierta de hollín. Como vemos el Renacimiento, veíamos el Renacimiento cubierto de hollín. La Capilla Sixtina era de colores apagados y amarillentos, porque tenía una capa de hollín de este grueso. Cuando se le quitó, vimos los colores enloquecidos de Miguel Ángel, y ahora vemos los colores que tenía, porque decían es que las catedrales eran fiestas de color. A los habitantes del medievo no les gustaba más que las cosas muy coloridas. Y podemos ver obras así. A mí me parece una preciosidad de cuadro. ¿Qué es religioso? Pues sí, pero las esculturas griegas también eran religiosas, ¿no? Eran mitológicas, no eran seres reales. Laoconte, Zeus, Apolo, Mercurio, hay una estatua maravillosa de Mercurio. La Victoria alada, pero la gente no tiene alas. ¿Qué importa cuál sea la inspiración si la obra es hermosa? Lo que brilla es el genio humano. En todo caso el genio de Jouvenet como pintor. Bueno, pues esta catedral que se reconstruyó se va a reinaugurar entre estos días, no sé si hoy, mañana y pasado, por estos días. Se vuelve a abrir después de 5 años de reparaciones. Y una de las cosas que más me interesó de la reparación, de la reconstrucción, fue enterarme de algo que no sabía. Por cierto, cuando vayan a París, si van a Notre Dame, ahí frente a la catedral hay una grada, pues, donde podemos sentar a babear frente a esa fachada absolutamente gloriosa, que es la gloria de los arquitectos, no la gloria de Dios, es la gloria de los arquitectos y su ingenio y su pasión. Y atrás de esa grada hay una entrada a una especie de catacumbas, pues son unas catacumbas, que es donde está la historia de Notre Dame y están los únicos restos romanos del París romano. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Y mira que sigo leyendo Asterix y ahora no me acuerdo cómo se llamaba París en tiempos de Roma. Pero bueno, están los restos romanos y está la historia que se cuenta de cómo se reconstruyó Notre Dame. Y quiero volver a la primera. Esta. Pues probablemente es la quimera más famosa de Notre Dame.
Todas estas quimeras, se van ustedes a sorprender, no son medievales. Todas estas quimeras son realizadas en la reconstrucción del siglo XIX por este genio que es Victor-Joseph Pianet, que creó las gárgolas. Las gárgolas son, como dice, gárgola se relaciona con garganta, son los desagües de la iglesia, entonces son tubos grandes con una cara de animal o de ser mitológico que escupe agua. Y las quimeras no, las quimeras son las que están simple y sencillamente ahí en las terrazas mirando hacia París. Este genio que no conoce nadie, Victor-Joseph Pianet, fue el creador de esas maravillosas, extraordinarias gárgolas y esas extraordinarias quimeras. Yo veo y oigo, por ejemplo, a los dos grandes compositores franceses, Leonin y Perrotin, Leonin y Perotin si quieren, que son los ancestros del más grande compositor medieval para mí, que es Guillaume de Machaut, pero que ellos fueron músicos todavía con órganos muy pequeñitos, fueron los músicos de Notre Dame, que son gente que seguimos escuchando su música y seguimos disfrutándola. De Leonin pueden ver ustedes oír una maravilla que se llama Viderum Omnes, vean los hombres. Eso es lo que yo veo, es lo que yo oigo en los edificios religiosos, en el arte religioso. Veo el genio de los seres humanos, que los inspiró. Eso no sé, hay gente que escribe poemas de amor a señoras que yo ni conozco, o señores que yo ni conozco, o que ni existen, ¿sí? Como la Lenore de Edgar Allan Poe en El Cuervo. Lenore no existió, es toda una invención. Y el poema es maravilloso. No existe el Dios cristiano y Notre Dame es maravilloso y la Basílica de San Pedro es maravillosa. Y hay muchísimas edificaciones religiosas que por supuesto me gustaría que fueran bibliotecas y escuelas y demás, pero manteniendo el logro humano. Y eso es pues, quería contarles ahora que se reinaugura para gusto, para gloria de la humanidad y no solo de Francia, lo que yo veo cuando veo Notre Dame. Fui larguísimo, ¿verdad? Qué barbaridad. Acerca del activismo de Danan, no sé ni quién es Danan, o sea que no puedo hablar de su activismo, fíjate. Esto es una, que por la miniatura de qué es esto es una fuente inagotable de pensamiento crítico. Muchas gracias por estar en contra de viento y marea. Es que soy un contrario, un Contreras. Es mi vocación desde pequeñito. Saludos desde California, Clara. Tenemos que hablar, ¿qué más puedes hacer tú por este pobre canal? ¿Qué le puede decir a las personas que consideran que los descubrimientos astronómicos, por poner un ejemplo, no benefician nada a la gente de a pie? Que se eduquen. Que se eduquen. Los conocimientos astronómicos, entre otras cosas, hacen avanzar nuestro conocimiento de los materiales de los que está hecho el universo y por lo tanto de nuestro propio planeta. Evidentemente que ayudan a hacer avanzar las matemáticas, que luego utilizamos para hacer hasta trenes. No hay conocimiento que no sea benéfico a la larga. Lo que pasa es que la gente de a pie no se da cuenta. Y por lo tanto lo que necesita es informarse y educarse. A mí hay mucha gente. La ciencia no sirve para nada, es dudosísima. No. No hay nada certero en la ciencia, nunca hay que hacerle caso. Y me lo estás diciendo por internet. Me lo estás diciendo utilizando un sistema basado en matemáticas que se fundamenta en las ecuaciones de Maxwell, que maneja la electricidad, y tú estás seguro que tu tonto comentario me va a llegar, porque no te das cuenta de cuánto confías en la ciencia, porque no me lo mandarías telepáticamente, porque no eres tan tonto, aunque parece que quieres mostrar que lo eres, no lo eres. Entonces no me lo mandas telepáticamente, me lo mandas por internet, estás confiando en la ciencia y no te das cuenta. A ver. Esto me pasa mucho con la gente que rechaza cosas como lo africano, lo oriental o lo europeo, lo occidental. Hay que liberarnos de la cultura occidental. ¿Por qué? Es parte de la cultura humana.
No, no, pero es que tenemos un sueño de libertad. Pues eso de la libertad más o menos se inventó en Occidente, porque en todo el mundo los siervos eran siervos y los esclavos eran esclavos y los ricos eran ricos, las élites mandaban, tú te callabas y punto. Y tú digo, tú te callabas porque lo más probable es que todos ustedes que me ven, y sin duda yo, que desciendo de labradores, mi bisabuelo, en su en su fe de bautismo, se profesión de oficio labrador, es decir, era un agricultor español que tenía sus amos y sus reyes y sus condes y sus viscondes y sus marqueses y te jodes y no te mueves de allí nunca. La idea de libertad, no, 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 es que queremos algo más democrático. Es que esa es la idea de la democracia, pues, se inventó en Occidente, que no es una gloria para Occidente, es una gloria humana. Accidentalmente se desarrolló en Grecia y una serie de circunstancias que no son culpa ni responsabilidad de nadie hicieron que estallara en la Revolución Francesa y primero en la Revolución Industrial y luego en la Revolución Científica, después en la Revolución Francesa y la Ilustración, y después llegamos a donde estamos hoy, donde hemos echado a los reyes de sus puestos y donde ya no nos mandan. Pero todo eso se inventó en Europa, lo siento. Ah, entonces Europa es superior. No, como China no es superior por inventar la brújula. Simple y sencillamente es un accidente, pero es un patrimonio de toda la humanidad. Tú no puedes estar pidiendo democracia sin Occidente, ni puedes estar pidiendo libertad sin Occidente, porque todas esas ideas salieron aquí, ¿no? ¿Cómo puedes pedir que haya cacería sin África? Y no, resulta que nuestros ancestros aprendieron a cazar allí, quieres cazar sin ninguno de los antecedentes africanos, pues no vas a cazar ni un ratón, ¿no? Entonces, un poco eso pasa con la gente no se da cuenta de qué es lo que ha conformado su cultura y que conforma su realidad. Eso es gravísimo, es enormemente grave. Yo creo que por eso tengo yo, y alguien me preguntaba por ello, no sé si venga el caso de decirlo ahora, pero bueno, lo voy a decir. ¿Por qué tengo estos tres aquí que los tengo como iconos, ¿no? No, este es Johann Sebastian Bach, que representa la gloria de la música y la gloria del arte. Para mí sigue siendo una de las cosas más impresionantes que se puede oír, que se pueden meter por las orejas. Es una cantata de Bach, un concierto de Bach, la tocata y fuga en re menor, etcétera, etcétera. Creo que es delirante que alguien pueda escribir eso y que nos pueda dar tanto placer poniendo puntitos en una página. Luego, pues, el señor es Charles Darwin. Este señor representa la ciencia y la aproximación científica a la realidad, la aproximación rigurosa y paciente del conocimiento, los que te dicen, no, la ciencia no lo sabe todo. No, por eso se sigue haciendo, es que todavía sí falta mucho por saber, pero por eso se sigue haciendo, no es algo acabado como la filosofía o la religión, ¿no? Que ya le tienen todas las respuestas. No. Y este señor pues, representa el pensamiento crítico y el pensamiento antiparanormal, que te dice que el mundo es natural y que siempre el fantasma, el monstruo, el vampiro, el hombre, el lobo, la bruja y demás son el cabrón del jardinero que se quería quedar con la herencia del dueño de la mansión. Por ello, esos tres están aquí representando cosas así. Mañana se puede dar un hecho histórico, acuerdo de Unión Europea-Mercosur tras 25 años de negociaciones. Se dice que la llegada de Trump obliga a Europa a dar el paso. Ojalá y obligue a Europa a dar el paso. No veo mucho futuro, no veo buen futuro para Estados Unidos, desafortunadamente, en las garras de Donald Trump. Pero sigo pensando que un mundo multipolar necesita como uno de sus polos fundamentales la Unión Europea. No porque sea la líder de nada, es un ejemplo de lo que se puede hacer, de que se pudo parar un continente de 2000 años de guerras y llevar desde 1945, desde mayo de 1945, sin una guerra entre las potencias europeas, aunque hemos tenido guerras en Europa, las guerras yugoslavas, que fueron guerras civiles, y por supuesto la invasión de Putin, que no es miembro de la Unión Europea, de Ucrania, que pues queremos que sea miembro de la Unión Europea y que Ucrania quiere ser miembro de la Unión Europea. Pero Putin dice que no.
Pero creo que el esfuerzo de la Unión Europea es un gran ejemplo, es un indicio de a dónde podemos ir. Y en la unión con el Mercosur me parece brillante. No lo sabía, no estoy enterado. Me voy a enterar más de eso. Es imposible vivir sin que para ello mueran muchos seres, pero no se compara asesinar cientos de millones al año. O sea, es una cuestión de números. No de cuánto dolor puedes evitar, sino de cuántos. Por otra parte, si es posible saber si un animal siente subjetivamente dolor, ¿cómo? Si no es mediante telepatía, no lo sabes. Si no es mediante telepatía, no lo sabes. Gelvita, buenas las que sean en su área. Bueno, aquí son las 19:48, como casi todos los días. Dice Antonio Grael, creo haber leído que el guisar la carne ayudó a la evolución de nuestra inteligencia. No sé si es cierto o una teoría más. Es una hipótesis, pero tiene bases sólidas. La carne cruda no es tan biodisponible como la carne cocida. Entonces, la cocina, la capacidad de cocinar, sí nos dio el acceso a una cantidad de proteína y de nutrientes que no tendríamos, a los que no tendríamos acceso si no cocináramos no solo la carne, sino todo. Salvo algunas cosas que degradan las proteínas al cocinarse, que desnaturalizan las proteínas, en general, todo cocinar las cosas hace que las aprovechemos mejor, y si las aprovechamos mejor, tenemos más energía para gastarla en nuestro cerebro, que es el órgano que más energía gasta de nuestro cuerpo. ¿Alguna opinión sobre las acusaciones a Netanyahu y a su gabinete, que ojalá sean encarcelados y respondan ante la justicia? Lo llevo diciendo toda la vida. Bueno, no toda la vida, sobre todo desde, por supuesto, el inicio de la masacre del 7 de octubre, que por supuesto me parece abominable y terrible que se ataque a civiles israelíes, y lo que ocurrió después donde me parece abominable y terrible que se ataque a civiles palestinos. Vamos a hablar de los asesores científicos en España porque, verán, esto se dijo por primera vez en febrero. Yo me acuerdo que en febrero salió la noticia de que se había publicado en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, que es el diario oficial de España, que se iba a crear un grupo de científicos para asesorar al gabinete de Pedro Sánchez, a los ministros. A mí me sonó a gloria, pero dije, esto va a estar difícil que lo hagan, y más con los problemas que ha habido, y más con el rollo golpista al que está sometido en este momento el gobierno español, unos movimientos verdaderamente horrorosos, pero se hizo. Entonces se ha anunciado que el gobierno incorpora a 22 asesores científicos para reforzar el diseño de las políticas públicas. Esto es la oficina, estos 22 científicos que no van a estar, siguen en sus universidades y en sus institutos de investigación, pero conforman la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. Miren, yo siento, y si digo y afirmo, y además creo que puedo demostrar, que el conocimiento científico es fundamental para abordar la realidad del universo y para abordar la realidad social incluso, ¿no? Cuando uno habla de la igualdad hombre-mujer, lo hace no solamente porque le parece que es bonito desde el punto de vista filosófico, sino porque es demostrable con estudios, ¿no? Las mujeres no son menos inteligentes que los hombres, no son menos capaces que los hombres de media, y si lo fueran las diferencias serían tan pequeñas que son irrelevantes para lo cotidiano, es decir, tenemos científicas extraordinarias. Tenemos mujeres que son extraordinarias en todos los niveles. Distintas personas de color distinto de piel pues son distintos. No, pero los estudios nos dicen que no, y muchas de las diferencias que se ven en los estudios de inteligencia son diferencias más bien culturales, etcétera, etcétera. Es decir, podemos abordar mucho de la política y la sociedad con base en hechos y datos. No se preocupen si tengo tos, mi hijo me pasó su gripe, su resfriado anteayer. Bueno, pero no se puede gobernar únicamente con ciencia. Esta idea de la
tecnocracia, hay que los científicos gobiernen, por favor, no. Hay consideraciones que los científicos no tienen, consideraciones de todo tipo, consideraciones sociales, consideraciones humanas, consideraciones meramente políticas, que a veces determinan las decisiones que se toman en los gobiernos. O sea que, más allá de los datos duros, hay un universo, y es un universo extraño, difícil, de enormes subjetividades. Cuando hablamos de las decisiones políticas que se toman muchas veces con base en cuestiones que, cuando uno oye a gente que sabe de política, perdón, es impresionante, ¿no? Pero dicen, no, es que en esa zona, desde 1950 hay una carencia de esto y esto y esto. Entonces, si seguimos manteniendo la carencia, pues se van a enojar con nosotros y no nos van a votar, y además es una injusticia. Bueno, pues es que eso implica gastar más dinero, quitar esto, implica cosas que quizás los datos me dirían que no hay que hacer, ya, pero políticamente es necesario, socialmente es necesario. Bueno. Dicho eso, lo que es, creo que también demostrable y cierto, es que es imposible gobernar sin la ciencia. Es imposible o es inaceptable gobernar sin los datos que nos dan los hechos que conocemos, hasta donde sabemos lo que se conoce, el mejor conocimiento que tenemos científico hasta hoy. Ya que mañana puede evolucionar y adicionársele muchas cosas, y en algunas hasta estaremos equivocados, sin duda alguna. Pero el mejor conocimiento, el máximo conocimiento que tenemos hoy es útil y tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando se decide actuar de espaldas a la ciencia, como lo pretende hacer el nuevo gobierno de Donald Trump, con gente como Robert F. Kennedy al frente de toda la salud y los servicios humanos de ese gigantesco país, vas directo a un desastre. Lo vimos en Sri Lanka en 2022, estalla la bomba de que en 2021 Sri Lanka decidió que ya no iba a importar ni pesticidas, ni pesticidas, ni fertilizantes químicos porque estaban dañando la salud de la gente, cosa que no se ha demostrado, por cierto. Y si ha dañado la salud de la gente es porque se han usado mal y por lo tanto tienes que usarlos bien. Cuando la gente te dice que alguien que aplica glifosato luego se enfermó y fue por el glifosato, pues siempre lo aplicó mal, porque tienes que aplicarlo con las precauciones necesarias. Yo recuerdo, lo he dicho, cuando yo iba a la granja, a las granjas que tenían mis primos en Chiapas, me tocaba rociar de malatión algunos cultivos, si mal no recuerdo, los árboles de mango. Y usabas un tanque al que metías aire a presión, pero te vestías con un overol completo y gafas y respirador, porque el malatión es un veneno. A ver, estás poniendo un insecticida y no te lo puedes poner encima como si fuera jugo, refresco de fresa. Entonces, bueno, en Sri Lanka decidieron que todo esto era malísimo y como estaba la idea de la agricultura ecológica de Vandana Shiva, que no ha plantado ni un frijolito en su vida, no ha plantado nada más que la semilla de la duda y la semilla de su fortuna, se decidió impedir la importación de fertilizantes, de pesticidas, de plaguicidas a Sri Lanka. En 2022 hubo un desastre alimentario que fue necesario que gastara muchísimo dinero el gobierno en unas condiciones económicas que además tenía por problemas de deuda ya muy apretadas para poder alimentar a su población. En palabras de Pedro Sánchez, la idea es que esta Oficina Nacional de Asesoría Científica va a formar y coordinar el uso de toda la evidencia científica para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Exactamente lo opuesto a lo que se hace en México, por ejemplo, con el tema de transgénicos y con el tema de la energía nuclear. Espero que sirva eso para que en España se deje atrás la obsesión contra la energía nuclear que todavía tiene el gobierno del Partido Socialista, al que yo pertenezco y con el cual estoy en desacuerdo en esto. La pregunta es si los ministros les van a hacer caso. Ahí es donde yo tengo mis dudas. Hay gente que vive de acuerdo a los hechos y los datos. Pienso en Oscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad, obviamente la ministra de Ciencia, pero hay algunos que viven en los mundos de Yupi y yo no sé si cuando llegue un científico y les diga esto es una barbaridad, le digan, ay, pues perdón, vamos a reevaluarlo,
y no le digan, a ver, oye, gracias por informarme, muchísimas gracias, ya cumplió usted, puede irse. Es lo que me temo que hagan no solamente esto, sino en general. Siempre hay políticos que hacen eso con la ciencia y es un gravísimo, gravísimo, gravísimo error. Y vamos a hablar más de gente que se va contra la ciencia así enorme y alegremente. Pero mientras, ¿qué dicen ustedes? La música de Paco de Lucía, no soy muy ni del jazz ni del flamenco, entonces, pues, como verás, me gusta, a ver, admiro, creo que es uno de los grandes guitarristas del mundo, está reconocido como uno de los grandes guitarristas de la historia de la humanidad, pero no es algo que me ponga yo a oír, ¿no? Saludos desde Jutepec, Morelos, mira nomás. Me gustaría saber tu opinión sobre Manuel Sanz Segarra, especialista en experiencias cercanas a la muerte. No es un especialista en eso, es alguien que oye anécdotas, afirmaciones sobre eso y se las cree todas, sin ponerlas en duda. Eso no es un especialista en ningún momento. Pregunta Claudio Omar Omaña Urbina, en tu experiencia y opinión, ¿qué elementos se toman en cuenta para nombrar a tus hijos? ¿Cómo se toma esa decisión tan importante? Pues mira, no sé, yo quería, para mis hijas, como mi padre adoptivo es polaco, yo quería un nombre eslavo, y como mi madre es hija de español y mi abuela es medio zapoteca, no totalmente zapoteca, pero mi madre es pues mexicana y española, pues quería yo un nombre con raíces eslavas y un nombre español. Entonces se bajaron nombres. Un nombre que siempre me gustó mucho fue Varenka. Entonces mi hija mayor se llama Varenka. Se llama Varenka Mariana Varenka. Primero el nombre en español y luego el nombre en eslavo, que Varenka significa Verónica, por cierto, por lo menos en Rusia. No sé si en otros países significa lo mismo. Y mi segunda hija se llama Marta Natalia, primero en español y luego en el eslavo. Y las dos han elegido llamarse, por cierto, han elegido como su nombre Varenka y Natalia. Pero pues esa decisión se toma por lo que te gusta. Lo único que tienes que tener mucho cuidado es de no ponerles un nombre que los someta al escarnio público. Si te llamas Alegría, no le pongas Zoila. Soy la Alegría. Soy la Alegría de las Flores. Fue una mujer que existió en México, hermana de Rosa Luz Alegría, segundo apellido de las Flores. Y son chistecitos de los padres que yo creo que se pueden omitir, ¿no? No sometes a tus hijos a eso, es lo único que se me ocurre. ¿Qué opinas de Facundo Cabral? ¿De Cabrundo Fecal, quieres decir? No, de Fecundo Madral. No. ¿Cómo se llama? Bueno, eso. ¿Tienes alguna opinión sobre la UAM? Me pareció una buena idea, no sé cómo está en la actualidad. El tema de Petro con Iglesias en contrarrestar la desinformación sobre el gobierno producida por la derecha es horrible, sí, pero solo será información de latinoamericana. Es una medida muy peligrosa y desesperada. A ver, tengo que hacer aquí una confesión de parte, hasta cierto punto. A ver, yo dije que, porque lo conozco, Iglesias iba a cobrarle a Colombia por transmitir su programa, pero es que yo pensé, y esto fue lo que me dijeron en un principio, que Ina Fino Génova iba a hacer un programa especial para Colombia. Y esta no da puntada sin hilo. Entonces, si va a dedicar horas a hacer un programa para Colombia, para pasar los honorarios correspondientes. Y evidentemente los honorarios correspondientes los compartirá con sus jefes, porque todo el sistema de producción que le hizo Jaume Robles a Pablo Iglesias. Yo dije, Pablo Iglesias va a cobrar, que finalmente es para lo que ha servido. O sea, no ha hecho nada relevante en política, pero se ha llenado de dinero. Inmediatamente me saltaron muchísimas personas, desafortunadamente no para corregirme, sino para insultarme. A ver si te informas, pedazo de imbécil, que ya dijo el ministro que no va a cobrar Iglesias. Bueno, pues muchas gracias por informarme, déjame ver qué dice el ministro, pero el tono no es el correcto, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú eres un enemigo de Iglesias. Eres enemigo mío, yo nunca he dicho que lo tengo que destruir, él dice que tiene que destruir a mi partido. Pero no es eso, a ver, ¿qué me dices? No, que no va a cobrar. Ah, no va a cobrar, qué bien. Qué bueno. Luego me entero que lo único que van a hacer es que el programa de la base que está gratis en YouTube,
Lo van a transmitir por la televisión pública, cosa que podría ser cualquier televisión pública en el mundo, porque está eh, por Creative Commons, o sea, que dando el crédito correspondiente, como estos programas que hago yo, o estos vídeos, o estas cosas raras que hago yo, lo puede reproducir cualquiera diciendo, primero que nada, sin alterarlo, y segundo, dando el crédito correspondiente. Así es la licencia de YouTube. Entonces, no va a cobrar, pues no va a cobrar porque no va a ser nada especial para Colombia. Así que va, aquí está. No, hasta donde sé, no va a cobrar de momento ni en dinero. Ya si va a la inauguración o va a dar una charla, no creo que vaya él a pagar su propio avioncito. Eso es otra cosa. Pero, ahora, yendo a lo que dice Break BK, Break BK, la base es un medio de comunicación, Canal Red en general es un medio de comunicación, no que tenga una ideología de izquierda, porque yo tengo una ideología de izquierda, no revolucionaria y leninista como ellos, pero está sesgado, es decir, oculta cosas. No es que mienta directamente, porque algunas veces veo cosas que hacen, me da un asco verdaderamente grande ver a 4 de ellos, y creo que son 5. Pero no mienten directamente, pero cuentan la mitad de la historia o cuentan la historia de acuerdo a ciertas conveniencias políticas que desinforman, porque la información tiene que ser completa. Y la Constitución española establece que la gente tiene derecho a una información veraz. Bueno, entonces, cuando me dicen es que el problema es que en Colombia eh, predominan los medios de derecha y desinforman al estilo de la derecha, al estilo de Fox News, al estilo de aquí en España de Voz Populi, de Objective, La Razón, ABC, OK Diario, Libertad Digital y un montón más de basura que anda pululando por nuestros alrededores, tanto en lo escrito como en los medios electrónicos. Entonces el programa de Iglesias, la base, contrarresta la desinformación de derecha. No exactamente. Lo que hace es dar otra desinformación. Es decir, si tú vas a contar la versión de Putin de la guerra de Ucrania, no estás mintiendo exactamente, pero tampoco estás contando toda la verdad. Si dices que hay un batallón de nazis que fue la SOF, sí, era un batallón de gente de ultraderecha, gente de nazis, sí, ya no lo es, primero que nada, según lo supimos por entrevistas hechas a grupos anarcocomunistas, por cierto, del ejército ucraniano, pero es que están con Stepan Bandera, y es que el caso de Stepan Bandera es muy complicado porque era un nacionalista antirruso, y en ese sentido la gente recuerda a Stepan Bandera como nacionalista antirruso, pero fue aliado de los nazis y persiguió a los judíos. Es que ese es el problema, que mucha gente no lo sigue por eso, lo ve únicamente como un hombre que se enfrentó a la invasión rusa y se enfrentó a los rusos y entonces están con él por eso sin tomar en cuenta al otro. Se debería tomar en cuenta todo, sí, pero los que te cuentan que Stepan Bandera era un líder nazi, que lo era, no te cuentan la parte que era un líder nacionalista y que mucho de su acercamiento a los nazis fue por estar en contra de los rusos, porque Ucrania siempre la llevó, siempre que los rusos se acercan acá sale perdiendo y sale con algo roto. Contarlo todo es muy arriesgado. La base te cuenta un lado, los otros te cuentan el otro y nadie te cuenta cuál es la verdad. No creo que se contrarresten. La desinformación no se contrarresta con desinformación del otro lado, se contrarresta con información o volviendo a lo que hemos tratado, a lo que estamos diciendo ahora, en tiempos de engaño, decir la verdad. Es un acto revolucionario y en ese sentido a mí me parece lamentable. Yo he oído cosas en la base que son una parte de la verdad que no es suficiente, que es suficiente para enardecer políticamente a la gente, pero que no es informativa. Y yo creo que eso es peligroso. Así que mm, ah, a mí
A mí desde niña me da miedo entrar en las iglesias, dice Elvita Minino, y no por ser satánica atea, sino porque me dan miedo las estatuas, todas tienen cara de tortura. Bueno, sí, los cristos especialmente son aterradores. Según la ciencia, los psicópatas no cambian. En el Secot todos los pandilleros, no sé quiénes son los Secot. Se sustenta científicamente que no deben darles la libertad, tal como abogan muchos. No sé qué es el Secot, supongo que es una prisión. Mira, un psicópata debidamente valorado, no porque el presidente de El Salvador dijo, porque creo que es de El Salvador, no me hables, no porque el presidente de El Salvador los llamó psicópatas, porque lo decidió un policía, sino porque han sido debidamente valorados, no conviene que sean liberados. Yo ahí en esos casos estoy a favor de la prisión perpetua, por supuesto. Pero es que ese no es el problema. El problema es que hay miles de inocentes presos en las cárceles salvadoreñas a los que han ido soltando. Pero más o menos el 10% de la población que ha sufrido los horrores de las cárceles brutales que se ha inventado Bukele han sido inocentes. Inocentes de verdad, ya en la cárcel todos son inocentes. Yo he estado dentro de cárceles y todos dicen ser inocentes, salvo los muy pesaditos. Pero realmente inocentes. Entonces, ese riesgo, es que traía tatuajes, no, es que pues, resulta que era bajista de un grupo punk en California y luego se regresó a vivir a El Salvador y ya lo metieron al bote de 5 años, que no te devuelve nadie. Entonces, no creo que nadie esté diciendo que suelten a los psicópatas, porque los psicópatas precisamente carecen de empatía con la gente, entonces sabes que su nivel de reincidencia es elevadísimo. Pero están diagnosticados. Primero que nada están demostrados los delincuentes, porque cuidado, no todos los psicópatas son delincuentes. Si estudias algo, lees algo, ves algún documental sobre psicopatía, te vas a enterar que la psicopatía es un rasgo frecuente, primero que nada que hay grados de psicopatía, y que es un rasgo muy frecuente entre políticos, entre líderes sociales, entre actores, actrices, entre cantantes. Tienen ciertos rasgos psicopáticos, pero no son criminales. No todo asesino en serie es psicópata y no todo psicópata es asesino en serie. Entonces, primero tienes que demostrar que delinquieron gravemente. Y segundo, tienes que demostrar que son psicópatas y que su psicopatía incidió en el hecho criminal. Con los miles de presos que hay en El Salvador, que creo que en este momento tiene la mayor población carcelaria per cápita del mundo, ¿vas a poder hacer eso con cada individuo? Yo lo dudo. El problema es que cada individuo tiene derecho a que se haga así. ¿Ok? Lutecia, aparece la Lutecia, sí, por supuesto. La foto no es de Pianet, sino de Víctor Hugo. Tenía yo la duda. Lo siento de verdad. No encontré, todas las veces que busqué a Pianet, aparecía esa foto y como no encontré pies de foto, dije, será Pianet. Lo siento, aquí fue una metida de pata mía absoluta. ¿Qué se puede hacer desde la izquierda cuando los hombres más inteligentes de una sociedad no son los que gobiernan? Lo mismo que hacemos siempre, porque mira, en general los hombres más inteligentes de una sociedad no son los que gobiernan. Y en este momento, con el enorme desprestigio que tiene la política, por motivos reales, pero también por motivos imaginarios y fantásticos, mucha gente no se va a dedicar a la política. Yo en este canal borro muchos comentarios de todos los políticos son ladrones. No es cierto. Todos los políticos les importa un pito el pueblo. No es cierto. A todos los políticos odian a su pueblo. No es cierto. El hecho mismo de que tengamos avances sociales y avances legislativos te demuestra que las personas que hicieron esos avances tienen una visión de la política como una visión de servicio a la ciudadanía. Y yo conozco a muchos que se han pasado la vida sirviendo a la ciudadanía sin servirse ellos. Pero eso es lo que se le enseña a la gente, es lo que oyes por todos lados. Todos son ladrones, todos son las bestias, todos son los tipos que desprecian a los demás, que no quieren a su pueblo, a la gente, que la utilizan, que la manipulan brutalmente. Y si tú dices eso de ese adolescente, cuando te preguntan a qué te quieres dedicar, lo último que dices es a político. Es lógico. Entonces el desprestigio que tiene la política
hace que no los mejores entren en política, cuando necesitaríamos que los mejores entraran en política. Lo necesitaríamos urgentísimamente. No puedes tener a alguien como Donald Trump al frente de un país, de verdad. O como Víctor Orbán, o como el italiano, que el industrial también, de las fiestas de Bunga Bunga, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Silvio Berlusconi. No puedes tener a Milei, no puedes tener a... No es que sean de derecha o de izquierda, es que no son las gentes idóneas para conducir los destinos de una gran cantidad de personas, ¿no? Mauricio, ¿te enteraste de que aquí en México The Warning fue tendencia número 1 gracias a una hater? Sí. No solo eso, sino que alguien que le respondió a la hater me preguntó a mí y yo le respondí, porque ya he hablado del hate, del odio contra The Warning. Y luego alguien me vino, ¿y por qué no cantan en español? Por lo mismo, por lo que Vangelis no canta en holandés. Ya, pero otros sí cantan en su idioma, ya, y otros no. Hacen lo que se les da la gana, porque son artistas y hacen libremente lo que les sale de donde les sale. Pero sí, yo fui parte de eso, porque además alguien preguntó cómo conociste a The Warning, y para mi enormísimo orgullo, como 20 personas dijeron que las habían conocido gracias a la lata que yo doy con The Warning, porque me encanta The Warning, y porque desde 2014 en Twitter desde 2017 en Twitter hablo de The Warning. Así que, bueno. Tengo una pregunta. Recibí una pregunta que se refiere a esto y vamos a revisarlo básicamente. Bien, la historia es la siguiente. El 30 de noviembre, o sea, hace 6 días, 7, en las instalaciones de una preparatoria, un bachillerato en Jalisco, aproximadamente a las 11 de la mañana, de acuerdo a las imágenes compartidas en redes sociales, un joven camina entre las butacas del salón, serán los pupitres del salón, pero es los periodistas que tenemos o que podemos pagar, y golpea a uno de sus compañeros en la cabeza con un martillo. Acto seguido golpea a otro mientras algunos salen corriendo del salón y 3 jóvenes lo someten. Las primeras versiones, dice esta nota que estoy tomando, por cierto, de política.expansión.mx, que las autoridades escolares del plantel privado fueron alertadas del hecho y solicitaron la presencia de elementos de la policía. De acuerdo a testimonios del joven agresor ofrecidos a medios locales, compartieron que no participaba en clases ni interactuaba con sus compañeros. O sea, testimonios sobre el joven agresor. Está escrito con las patas, no es posible. El joven de 17 años, que agredió a dos de sus compañeros a martillazos, lanzó advertencias a través de su cuenta de X, en donde manifestó su afinidad por Adolfo Hitler, líder nazi responsable del Holocausto. De acuerdo con publicaciones en la cuenta, sería el autor de una agresión. Los mensajes venían acompañados de imágenes de armas blancas, entre otros artefactos. Ya andamos bien equipados para la fiesta este sábado. Esto va a ser nacional, pase lo que pase. Se leía en la cuenta. Y esta es la portada, pues, de una de las fotos que compartió él mismo con su martillo y una imagen de la escuela, que bueno, afortunadamente la escuela tenía cámaras dentro de las aulas, yo creo que deberían tenerlas todas. Pero ante esto, un compañero, David Dorantes, buen amigo y gran periodista, que me tiene un día que presentar, por cierto, a Tuba Skinny, este maravilloso grupo de jazz de Nueva Orleans, al que tanto he seguido, dice: el agresor es simpatizante del nazismo y el día del crimen llevaba una camiseta con una svástica. ¿Cómo explicas esa simpatía por el nazismo en un barrio obrero de México? Hay otro detalle, el barrio de San Andrés ha sido bastión de movimientos de izquierda, tanto así que ahí se gestó la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo guerrillero especialmente enfermizo, por cierto, de los años de la guerrilla en México. ¿Cómo se explica esa simpatía por el nazismo en un barrio obrero? Con una enorme facilidad. Porque esos fueron los que apoyaron a Hitler en un principio y son los que votan por Trump. Y son muchos los que votan a Vox. Primero, en España. Primero, hay una desafección porque el mundo no es tan bonito como quieres. Y los que dicen que lo pueden mejorar, no lo mejoran a la velocidad a la que tú quisieras que lo mejoraran.
Me refiero concretamente a la izquierda. La izquierda tenemos el compromiso de mejorar las cosas, pero eso no se puede hacer. O no hay dinero, o no hay condiciones, o estás como el gobierno español sometido a un embate golpista brutal, o eres tonto, que también puede ser de izquierda y ser tonto. Entonces, al final, hay grupos, sobre todo en las márgenes sociales, en los lugares donde hay más pobreza, más desafección, más marginación, más drogas, más falta de perspectivas a futuro, pues el mensaje nuestro no cala ya. Error nuestro, cuidado. ¿No? La izquierda muere de éxito, la izquierda, por lo menos socialdemócrata, muere de éxito. Llega alguien que les dice que la culpa de todo la tienen unos enemigos bien identificados a los que hay que pegarles. Generalmente los inmigrantes, o los indios, o la gente de color moreno, o la izquierda, o whatever. Primero, identifica los enemigos. Segundo, impone una estética que resulta muy atractiva para quienes viven en los márgenes. Una estética enormemente machista, de pelo en pecho, de onda militar, te puedes poner un uniforme, puedes llevar un brazalete, puedes llevar galones y medallucas de nazi, y puedes enfrentarte a la gente y darle de bofetones, qué es lo que quieres hacer, sin consecuencias. Así se hizo la CCA, primero, el primer grupo de choque de los nazis. Es atractivo, la estética es hermosa, la parafernalia es atractiva, la ideología detrás es lo de menos. Tienes un enemigo al cual vencer, punto. Con una mentalidad de soldado no necesitas más. Creo que así fue como convocó Hitler a grandes sectores obreros que habían enfrentado el desastre económico de la República de Weimar. La República de Weimar era un experimento democrático maravilloso en Alemania, pero su desastre económico, en parte originado por las condiciones del Tratado de Versalles que da fin a la Primera Guerra Mundial, hace que la gente de pronto se vea en la calle. Y ese día viene el Salvador, ¿no? Y es lo que pasó mucho con los sectores del redneck y del el campo, sobre todo en los Estados Unidos, que se han sentido tan abandonados por los demócratas que le creen a Trump absolutamente todo. Esa es mi visión, creo que está sustentada en cosas que se han hablado a lo largo de los años, así que por allí lo pondría yo. ¿Qué más? Es mi neurosis, o parece que la situación social está convulsionando en el mundo. Dime que me equivoco, siempre es igual. Siempre vivimos tiempos turbulentos. Si tú no viviste en los 60, no tienes una idea. Había guerrillas en toda América Latina, en toda África y en toda Asia. Había una guerra brutal en Vietnam, otra guerra brutal en Biafra, otra guerra brutal. Había guerras por todos lados. Había unas dictaduras feroces que torturaban, violaban, asesinaban con absoluta impunidad. Había un desequilibrio de fuerzas tremendo. Había pobreza todavía en Europa. Era horroroso. Era absolutamente convulso. Como todas las épocas del mundo. Como todas las épocas del mundo. Porque antes de eso fue la Segunda Guerra Mundial, y antes de eso fue la Primera Guerra Mundial, y antes de eso fue la Guerra de Crimea, y antes de eso, y así sucesivamente. Yo creo que no vivimos tiempos especialmente convulsos, pero tenemos que preocuparnos por los tiempos que vivimos, por supuesto, pero no pensar que estamos peor que nadie nunca en la historia, porque no. En realidad creo que estamos mejor. En el fondo de ayer contó que Gerhard Haber se comparó con Galileo para justificar que lo perseguían y no. Hace unos días Milei hizo lo mismo. Curioso cómo se repiten ciertas estrategias. Sí, sí, bueno, el gambito Galileo, como se le conoce, tampoco lo inventé yo, el gambito Galileo es clásico entre todos los charlatanes. También se rieron de Galileo. Sí, pero Galileo tenía razón y tú no. Es la diferencia. Eh,
¿Alguna vez has hablado sobre Enrique Corbera? Sí, busca el Bioneuroemoción en el canal, por favor. Danan es una influencer de ultraderecha, amigo del AGE. Pues mira, entonces no voy a hablar de él. Es de lo más bajo y degradado que salió de Argentina. Digo, ¿quién fue el otro día a visitar a Astiz, el ángel rubio de la muerte? No me acuerdo. Vamos a otra cosita rápida que quiero aclarar. Como ustedes probablemente saben, si no lo saben, estando en México seguramente lo saben, pero estando fuera de México pues es más difícil que lo sepan. Pero se ha dado un enfrentamiento entre un divulgador científico, divulgador médico sobre todo, y youtuber que se llama Jorge Octavio Arroyo Martínez, pero que se presenta como Mr. Doctor en YouTube, y una señora que dice ser grafóloga. Y esta mujer lo ha demandado a él por una serie de cuestiones que ahora vamos a ver. Y hay que separar cosas aquí muy importantes. Punto 1. Pueden ustedes buscar nuestro vídeo sobre grafología. La grafología es un embuste y cualquiera que diga que puede utilizar la grafología para conocer la personalidad de la gente o para definir cuál va a ser su futuro o con quién se tiene que casar o qué carrera tiene que estudiar o qué tiene que hacer para obtener determinados resultados en la vida, es un estafador o estafadora o estafadore incluso. Es decir, es alguien que se dedica a la estafa. Cuenta una mentira, como el tarot, como la astrología, como todas estas cuestiones adivinatorias, y esencialmente echa mano de los trucos que conocemos, principalmente la lectura en frío, y vive de la ignorancia de la gente y de engañarlos. Y por lo tanto, esta señora que aquí está fingiendo que lee un libro de ilustraciones de Shakespeare, en inglés, por cierto, esta señora es una estafadora. Y creo que en cualquier lugar se puede demostrar con mucha facilidad que lo que ella dice que es capaz de hacer, que es grafología, o sea, conocer la personalidad de la gente a través de su letra manuscrita, es un embuste, un timo, una estafa, una majadería y una mentira. Aparte hace análisis del lenguaje corporal, que salvo ciertos pequeños detallitos, también es un embuste. Yo he visto mucho a uno de los expertos en lenguaje corporal que era del FBI y que te desmonta todo eso. Y entonces cuando una persona se toca mucho la nariz es que está mintiendo, es una estupidez, no es cierto. Cuando cruzan las piernas porque están mintiendo, no. Lo que se puede reconocer del lenguaje corporal es muy concreto y esta señora dice además que es analista del lenguaje corporal y se ha presentado como experta en interpretar gestos, posturas y escritura, por supuesto de gente de la farandulilla mexicana, de los famosillos, porque entonces eso le permite salir en televisión y ganar mucho dinero. La grafología no tiene nada que ver con la grafoscopía, que es el estudio de los rasgos, sobre todo de las firmas, para determinar si una firma es auténtica o no, o si para determinar si un manuscrito es auténtico o no, comparando un manuscrito auténtico con el manuscrito que se nos presenta, y hay rasgos del movimiento de la mano al hacer las letras que se puede estudiar y se pueden identificar y decir, no, mira, esto no es igual porque las As las hace distintas y las Ts no las cruza como los cruza el otro, que es más arriba, más abajo, porque tienes un referente para determinar si la firma o el manuscrito son auténticos. Los grafoscopistas son gente que utiliza métodos científicos para analizar, comparar manuscritos, como los que hacen comparación de pinturas, de esculturas, etcétera, etcétera. Eso es la grafoscopía. La grafología no, la grafología es un embuste. Bien, esta señora que ha publicado varios libros, entre ellos, imagínense ustedes, Graphomaniatics, Grafología en el amor,
y arregla tu vida con grafología, que hay que tener la cara con para tallar diamante de dura, que han sido bien recibidos en el mercado editorial, cuentan los medios mexicanos. Bien. A esta señora la denunció Jorge Octavio Arroyo Martínez porque dijo en un momento dado que para bajar de peso tienes que escribir hacia arriba y con tinta azul. Porque si usas tinta roja no bajas de peso, pero con tinta azul bajas de peso. Hubo memes maravillosos, ¿no? Hay uno que tenía un bolígrafo Bic de estos que han en todo el mundo y decía: sistema para bajar de peso, solamente 1,000 euros, ¿no? Aprobado por Marifer Centeno, que es como se llama. Esta mujer que se me llama María Fernanda, pero Marifer es más de la farandulilla mexicana, más de Talía y de toda esta onda. Bueno, problema. Cuando Octavio denuncia que esta mujer es una estafadora, tiene toda la razón del mundo y debería impedírsele, por supuesto, que practicara este embuste, que se enriqueciera con este embuste, que engañara a la gente con este embuste y que se le presentara además en televisión como alguien que sabe lo que está haciendo, porque no sabe lo que está haciendo, porque eso no es un conocimiento. Pero hay un pequeño problema. Octavio usa Jorge Octavio Arroyo Martínez, el Mr. Doctor, él, utiliza un tono un tanto agresivo, mucho peor del que usaba yo en mis inicios, cuando era joven, me tiraba con todo. Usa un tono muy agresivo. Usa un tono donde ofende con todo gusto, y yo creo que la libertad de expresión permite ofender, permite insultar. Entonces dijo dos cosas, la llamó perra en varias ocasiones a Marifer Centeno, y le dijo que no había visto su DC, y entonces toda la gente calculó que el DC era el aparato genitourinario de Octavio. Yo no estoy seguro de que así fuera, pero es lo que se dice. Y con base en eso, esta señora lo demandó por violencia de género, porque al llamarla perra está ofendiéndola por violencia de género, no sé exactamente cómo, y que había sido agredida, era una agresión de género y una amenaza. Entonces, lo demandó y esa es la audiencia que se va a tener ahora en enero en los juzgados mexicanos. Si cometió alguna ofensa y probablemente está prevista como tal, no sé si puede ser una cuestión de género porque no está acudiendo al género de ella. Creo que todo lo que dijo se lo podría decir a cualquiera. Véanlo ustedes si quieren. Y sí sería ofensivo, sería insultante, sería incluso desagradable. Yo no convalido en modo alguno las expresiones que tuvo Octavio. Pero que eso no opaque el hecho real, efectivo y demostrable de que este señor es una embustera, una timadora, una estafadora, que finge algo que no se puede hacer y que nunca se ha demostrado científicamente que se puede hacer, que es descubrir rasgos de la personalidad de la gente, o bajar de peso, o hacer músculo, o terminar la carrera de Derecho, escribiendo de tal manera y con tinta de tales colores, porque es lo que ella llama psicología del color, que no tiene nada que ver la psicología del color con lo que hace esta estafadora. Entonces, uno, ella está engañando a la gente y debería ser juzgada por ello y deberías impedírsele que continúe sus actividades delictivas. Y dos, si hubo ofensas, no creo que sean para ese nivel, pero si lo son, entiendo que el tono es extremadamente agresivo. Me dice Octavio que es el que le funciona y mira, yo no voy a discutir con él, cada quien, lo he dicho siempre, los divulgadores, ¿cómo debe hacerse la divulgación? Como cada quien quiera, cada quien tiene su público, cada quien tiene su manera de hacer las cosas y finalmente logra transmitirle a un determinado grupo de gente. No hay una unitalla unisex, una única forma de divulgar el conocimiento o de enfrentar la charlatanería paranormal, porque esto es paranormal. No hay una sola forma de hacerlo en todos los casos y para todos los públicos, afortunada o desafortunadamente. Entonces, eso es lo que yo veo, porque comenté el asunto, lo reconozco, sabiendo poco de él, sabía yo que esta mujer era una embustera,
y que había demandado al Mr. Doctor, pero no sabía yo por qué. Y una vez que vi los vídeos de ella, donde reproduce los ataques de él, los insultos de él, digo, pues es que si es desagradable que te lo digan, pero so what, ¿no? O sea, si te ofende, no lo veas. Porque la ofensa siempre está en el ofendido, nunca en el que pretende ofender. Cosa que mucha gente descubre conmigo, por cierto. Cuando es que es un hijo de tal por cual, y yo los borro. En vez de contestarle, dicen, uy, me ha insultado y ha dicho cosas feas de mi mamacita. No, mi santa madre, sí, mi santa madre es mi santa madre. Y la opinión que tú tengas de ella, pues a mí y a ella nos la sopla. Entonces, el insulto siempre está en manos del insultado. Pero entendido eso, yo creo que lo principal es que esta mujer deje de estafar gente en México. Que suficientes pobres tenemos como para que encima le paguen por entrar a su Grafo Café a dejarle dinero, porque ella les va a decir, ay, es que eres muy simpático, pero tienes mucho futuro, pero tienes que esforzarte más. Todas esas cosas que dicen absolutamente todos los embusteros. Y como son las 20:33, llega el momento de cosas que sabemos. Decíamos que en esta ocasión vamos a hablar de Linus Pauling. Linus Pauling, químico maravilloso y enloquecido creyente en una pseudomedicina que se inventó él solo y que por el prestigio que tiene desafortunadamente como científico, sigue viviendo en la mente de muchas personas que creen de verdad que eso tiene bases científicas y no las tiene para nada. Regresamos en 7 minutos. Se merecen el adjetivo de genios tanto como Linus Carl Pauling. Y pocas personas como él han sido al mismo tiempo tan proclives a realizar excursiones intelectuales en los terrenos de la pseudociencia. Quizás el único ejemplo parecido en el siglo XX sea Nikola Tesla, genio de la ingeniería eléctrica que en sus años últimos se destacó al hacer afirmaciones implausibles sobre rayos de la muerte, energía gratuita y teorías de la gravedad superiores a las de Einstein. Del genio y pasión humanista de Linus Pauling dan fe los reconocimientos que obtuvo, como la única persona que ha recibido 2 premios Nobel no compartidos, el de Química en 1954 y el de la Paz en 1962. De sus tropezones queda un sistema pseudomédico y una serie de afirmaciones que se han apoderado del imaginario popular, cuyos proponentes jamás han conseguido demostrar en condiciones experimentales debidamente controladas y que se han vuelto parte importante del negocio de las terapias alternativas y los suplementos alimenticios inútiles. Linus Carl Pauling nació en Portland, Oregón, el 28 de febrero de 1901, hijo de una familia con raíces alemanas, escocesas e inglesas. Buen estudiante, aprovechó el sistema de educación pública de los Estados Unidos, se enamoró de la química a los 14 años y solo 2 después ingresaba a lo que hoy es la Universidad Estatal de Oregón, deseando convertirse en ingeniero químico. Se cuenta que para ese momento sabía tanto de química como algunos de sus profesores, de modo que muy pronto empezó a ocuparse de tareas de enseñanza. No había cumplido aún 21 años cuando ya estaba contratado como profesor, aunque no fue sino hasta los 22 que se recibió como ingeniero químico. Pero para entonces estaba más interesado en descubrir los principios de la química, que era aún en gran medida territorio virgen, que en aplicarlos. Pasó entonces al Caltech, donde obtuvo su doctorado en 1924 trabajando en un tema fundamental de la química, la forma en que los átomos se unen para formar moléculas, los llamados enlaces químicos. Para estudiarlos, Pauling se especializó en el uso de la cristalografía de rayos X, una técnica que mide la difracción de los rayos X al pasar por una sustancia y permite determinar el tamaño y disposición de los átomos en las moléculas. Es la misma técnica que permitiría a Rosalind Franklin hacer las fotografías que permitieron a Crick y Watson determinar la forma de doble hélice del ADN. A continuación, Pauling pasó una temporada en Europa donde se familiarizó con la emergente física cuántica, que le permitió desentrañar lo que sería el título del libro que le dio un lugar en la historia de la química: La naturaleza del enlace químico y la estructura de las moléculas y los cristales. Apenas tenía 38 años y ya era catedrático, jefe de la división de química de Caltech y era el científico más joven electo a la Academia Nacional de Ciencias.
y además en el proceso se había dado tiempo para ser padre de 4 hijos. Pero Pauling deseaba saber más de cómo se comportan los átomos y las moléculas. Empezó a trabajar con moléculas orgánicas, pero también con metales, buscando respuestas a la teoría del ferromagnetismo o por qué existe la atracción magnética, la forma de las moléculas de los gases, la estructura de las proteínas, la de los anticuerpos, las propiedades de la hemoglobina, la teoría molecular de la anestesia y otros muchos temas que plasmó en más de 1000 publicaciones entre artículos y libros. Pauling pasaría por un proceso que afectó a muchos científicos de su generación. Pauling participó en el esfuerzo de guerra contra el nazismo y no fue parte del proyecto Manhattan solo porque quiso evitar trasladar a su familia a una nueva residencia. Pero las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki lo llevaron a asumir una posición radicalmente pacifista y especialmente contraria al armamento nuclear, labor en la que militaría el resto de su vida. Incluso se cuenta que en alguna ocasión, invitado a cenar con el presidente Kennedy, pasó la tarde manifestándose ante la Casa Blanca con una pancarta en contra de la proliferación nuclear, para luego cambiarse a una ropa más formal y cenar en la propia Casa Blanca. Así, si en 1954 había recibido el Nobel de Química por su aportación a la comprensión de los enlaces químicos, en 1962 recibió el de la Paz por su lucha contra las pruebas nucleares atmosféricas. Era la primera persona que ganaba un segundo Nobel después de Marie Curie. Su éxito en la comprensión de las bases moleculares de la anemia falciforme le llevó a tratar de encontrar respuestas sencillas a problemas de salud enormemente complejos, hasta que llegó a convencerse, sin una sola base sólida, de que las enfermedades psiquiátricas se debían a deficiencias de vitaminas y otros micronutrientes, y que podrían prevenirse e incluso curarse si se consumían esas moléculas en las cantidades correctas. Por tanto, dio a su hipótesis el nombre de medicina ortomolecular, del griego ortos, correcto, es decir, las moléculas en la cantidad correcta. Pauling después ampliaría el concepto a todas las enfermedades, fundando la que se convertiría hasta hoy en una lucrativa pseudomedicina cuya expresión más conocida es la convicción que tenía de que con dosis masivas de vitamina C se podía prevenir e incluso curar la gripe y otras afecciones. Pese a los numerosos estudios que han demostrado que su especulación carecía de bases, la percepción popular sigue siendo que el consumo de vitamina C como suplemento o en frutas como los cítricos tiene algún valor antigripal. Poco después, Pauling amplió su afirmación indicando que la vitamina C podía aumentar la supervivencia de pacientes de cáncer. De nuevo, numerosos estudios han sido incapaces de demostrar que esta idea tuviera alguna base en la realidad. En un giro final hacia la pseudociencia, Pauling se negó a aceptar los resultados de un colaborador de su propio instituto que indicaba que las dietas ortomoleculares no tenían efecto en ratones con cáncer. Cuando Linus Pauling murió en 1994, dejó una imagen dividida. Su brillantez como químico, su compromiso con la paz y sus creencias irracionales respecto de la salud obligan a verlo en toda la complejidad y contradicciones de quien, siendo un genio más allá de toda duda, era también presa fácil de sus creencias. Un antiguo asociado de Pauling, Matthias Rath, se ha dedicado a utilizar el nombre e ideas del químico para promover la idea de que el SIDA y el cáncer pueden curarse con complementos vitamínicos que él comercializa desde su propia empresa con su fotografía en la etiqueta y vende principalmente en África. Numerosos estudios han señalado que estas afirmaciones carecen de toda validez y para muchos las campañas contra los antirretrovirales que ha realizado principalmente en Sudáfrica, donde llegó a tener el interés del gobierno, han sido no solo un obstáculo para controlar la pandemia de SIDA en África, sino que la han intensificado. Pues esa es la historia. Esa es la historia de Linus Pauling, uno de estos científicos que no son pocos y sobre todo, que no son muchos, pero los pocos que son tienen muchísima atención de la gente. Me pongo a pensar en Montagnier, el, el hombre que encontró el VIH, pero que después andaba creyendo en la homeopatía. Y así, hay algunos pocos. Bueno, voy rápido a cosas. En la socialdemocracia tendrían cabida los sueldos de cientos de millones de dólares en los deportes profesionales, sí, ¿por qué no? Es decir, la socialdemocracia es igualar para arriba, no igualar para abajo. Si un deportista genera tanto dinero a un club como para justificar ese salario, adelante, ¿no? No hay ningún problema.
lo que hay que hacer es que nadie tenga salarios tan bajos. Es que no hay no es el tema de los salarios no es un asunto de suma cero. No es, mira, si le quitas el salario a los que ganan más, pues ya los que ganan menos ya, entonces ya son felices, ¿no? O ese dinero va a ir para ellos. No es cierto. Tienes que generar la posibilidad de sueldos dignos para todos. Que el tope esté abajo, no arriba. A mí no me importa que haya pluchimillonarios, que haya un Elon Musk, me molesta que compre el poder político, sin duda alguna, pero no me importa que sea rico él si no hay pobres. Y no creo que quitándole su dinero a él deje de haber pobres. Porque si tiene, ¿qué tenía? 3.000, no me acuerdo cuánto tenía, pero podemos ver, podemos verlo y vas a ver que la cuenta no nos sale. La fortuna de, esto escribir con un dedo, porque yo aprendí mecanografía cuando era joven, era maravilloso. 314,000 millones de dólares. Sí, 314,000 millones de dólares. Y aquí hacemos una rápida. 314 entre 8. Pues nos toca $39 por cabeza a todos los seres humanos. O sea, si repartimos la fortuna de Elon Musk, nos tocan $39,5. No, 39,25. Ese no es el problema. El problema no son los sueldos altos, son los sueldos bajos. A mí me sorprende que Iglesias y la base sean tan anti-PSOE, cuando su partido debe pactar con el PSOE, sabotea sus propias alianzas. Pero es que él, tienes que haberlo oído cuando empezó y decía, yo no quiero ser el 20%, yo no quiero que mi máxima aspiración sea arrancarle una consejería al maldito Partido Socialista, yo quiero ganar, decía él con una convicción. Tengo los vídeos, es una entrevista que le hizo el diario, su amigo Nacho Escolar. Claro, el problema es que la gente no votaba por él, entonces, sí, el problema de esa izquierda, que tiene todas las ganas de ganar, pero no puede conseguir que la gente vote por ellos. Entonces, sus alianzas con el PSOE son obligadas y las hace con exigencias como las que hizo para que su esposa fuera secretaria de Igualdad, ministra de Igualdad, con los resultados que obtuvimos. O sea, cuando tú le das un ministerio a un partido con el que haces un pacto de gobierno, ese puede hacer lo que quiera en ese ministerio. Gobierna esa parte del espectro gubernamental, por así decirlo. Manda en esa parte y tú tienes que aprobar sus leyes aunque no te gusten. Esa es la base del pacto, de los pactos de gobierno en los países, de los regímenes parlamentarios, ¿no? Entonces, pues sí, pero el PSOE salió perdiendo muchísimo con las leyes que se le fueron ocurriendo a este señor. Entonces, bueno, pero es que él lo que quería era destruir el Partido Socialista. Él decía, para que haya un cambio en este país, lo primero que tiene que desaparecer el Partido Socialista. Y pues mira, los años pasan y el que ha desaparecido eres tú, ¿no? Sus alianzas no las quiere tener, él quiere todo. Uno de los últimos programas de la base fue defender a Sueño Georgiano. Para mí son bots de Rusia. Sueño Georgiano es del que es el primer ministro, ¿no? Mira, te voy a contar una historia. Todos los países eslavos han tenido problemas con Rusia, con los imperios rusos que los han atacado una y otra vez. Haz de cuenta los países que han sido invadidos por Estados Unidos o cuyos dictadores han estado apoyados por Estados Unidos. Entonces, no son bien recibidos. Es lógico, yo puedo entender matices, pero me entiendo claramente que un país como Chile, donde Estados Unidos hace todo lo posible por poner a un dictador como Pinochet, una bestia sanguinaria brutal, o a Videla en Argentina, hombre, no seas muy amigo de Estados Unidos, no los veas con cierto recelo. Y eso que no te han invadido. Ahora imagínate que a tu país, una potencia, lo hubiera invadido 30 veces a lo largo de los últimos 2000 años. Y ahora te amenaza de nuevo. ¿Qué es lo que le pasa a Ucrania, a Moldavia, a Georgia, a Finlandia, a Suecia y a Lituania, Letonia, Estonia?
Si son países que han sufrido la explotación de Rusia o de la Unión Soviética en su momento. Muchos de ellos metidos en la Unión Soviética a fuerza, pero cuando se trató de robarle sus cosechas a alguien, se las robaron a los ucranianos y a los kazajos. Y se provocó la muerte de millones de personas por hambre en el famoso Holodomor. Y al mismo tiempo la hambruna de los kazajos, la tragedia kazaja. No puedes esperar que los georgianos, los ucranianos y los moldavos acepten con gusto que Putin se meta en su casa. Y Putin quiere meterse en su casa. En Moldavia tiene ocupado una parte que es Transnistria, me parece. Georgia tiene ocupado Osetia del Sur y Abjasia. Y en Ucrania tiene ocupado el Donbass. ¿Puedes entender que los georgianos no quieren ser rusos, no quieren ser servidores de los rusos, no quieren un gobierno dominado por los rusos? Pero en los tres países hubo fraudes electorales. En Ucrania en 2013 me parece que fue, en Moldavia hace 4 días y en Georgia también hace 4 días, hace pocas semanas o meses, donde han ganado las elecciones prorrusos que quieren alejar a esos países de la Unión Europea cuando la gente mayoritariamente parece querer estar en la Unión Europea, que no es mal negocio. Rumanía acaba de ganar la socialdemocracia, una socialdemocracia un poquito muy a la derecha, pero mejor que el ultraderechista apoyado por Rusia, que es verdaderamente un nazi, ¿no? Entonces, yo soy muy fan de un grupo que seguramente ustedes conocen. Quien me siga las conoce. Son Tatulin Geladze, al centro, Mariam Kosevadiani, me parece, a la izquierda, y a la derecha Taco Tatulin. Son 3 chicas georgianas que cantan música tradicional georgiana. Como ellas dicen, tenemos 2 temas. Cantamos canciones de amor y canciones sobre Georgia. Y luego pues, cantamos canciones de amor a Georgia. Eso es lo que hacen. Lo que hace este grupísimo precioso que es Trio Mandili, a las que yo sigo y que me encanta su música. Pues, me encantan las voces, ellas cantan a 3 voces de una manera maravillosa, ¿no? Ahí están en la calle, peleando por ser Europa. Acaban de hacer una gira por un montón de países, por países eslavos, estuvieron en Francia, estuvieron en Italia, y ahora están peleando por lo que creen que es correcto. Yo me apunto con ellas, man. Y cuando se invadió Ucrania, me acuerdo hicieron una canción religiosa de canto a la paz, y luego estuvieron ayudando a los refugiados ucranianos. Saben perfectamente a lo que se están arriesgando y se les quiere muchísimo. Tatuli, Mariam y Taco. La política española es menos corrupta que la mexicana, muchísimo menos corrupta, aunque algunos niveles del PP son verdaderamente alarmantes, y el PSOE ha tenido escándalos gordos, pero no tan institucionales como la corrupción dentro del Partido Popular, pero no llega a los niveles de la mexicana ni de broma. ¿Tiene la política mexicana algo a favor? No, que yo no me doy cuenta ahora qué. No me doy cuenta ahora qué. Pues seguramente lo tiene. Seguro es desde Kalamazoo. Siempre me divirtió. Kalamazoo, Wichita Falls, y no me acuerdo qué otro lugar era. Era Guapaconeta, Ohio. Son 3 nombres que siempre me han divertido muchísimo. Bueno, vamos a seguir porque insisto en que tengo muchísimo que comentar hoy. Y vamos con el rey de Inglaterra, Carlos III y su pseudomedicina. Hace tiempo hablé en 2 ocasiones distintas sobre el rey chiflado y cuando le diagnosticaron el cáncer, hablamos de que el rey inglés no cree en la quimioterapia. ¿Cómo que no cree? Pues no se trata de creer, es que todo medicamento es quimioterapia, y la quimioterapia
se utilizan los medicamentos en el cáncer para salvar millones de vidas. Pero yo no creo, es como no creer en la gravedad. Cuando fue coronado finalmente, dice el rey chiflado, contando su historia. Él tiene empresas de charlatanería, de pseudomedicinas, de pseudoterapias. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba, Ducci. Sí, Ducci Producciones o Productos Ducci. Ducci, que es ducado, porque él tiene un ducado entre las muchas cosas que tiene. Recordemos que la monarquía británica tiene poder político y tiene dinero. Tiene toda una cantidad de dinero impresionante junto a cualquier otra monarquía que ustedes quieran, de las europeas, que ahora son más bien simbólicas todas, con excepción de ellos, que son los menos simbólicos de todos. Y contaba yo que por ejemplo, este fenómeno que tiene el de los dedos gordos son edemas que padece Carlos de Inglaterra, pero que nunca se ha querido tratar con medicina porque él cree en la homeopatía. Siempre ha tenido homeópata de cabecera en la monarquía británica, cosa que a mí me parece absolutamente delirante, parece de locos. Y luego, cuando le diagnosticaron el cáncer, pues yo comentaba que no creía en la quimioterapia, pero al parecer lo convencieron. Entonces, el profesor Edzard Ernst, que ya estuvo aquí entrevistado por mí en Naucas hace 5 o 6 años, el doctor Edzard Ernst escribió lo siguiente respecto al rey Carlos. Carlos, que todavía está siendo tratado por cáncer, viajó a la India para recibir tratamiento ayurvédico. Hemos hablado de la ayurveda, del enorme timo que es de la ayurveda, en su retiro favorito. Llegó a Bengaluru el 27 de octubre para pasar unos días en el Centro Internacional de Salud Holística Soukya. Mira, solo con lo de salud holística es para salir huyendo. Donde también lo acompañó su esposa, la Camila. La visita se mantuvo inicialmente en secreto, pero después de que varios periódicos británicos informaran sobre ella, el Palacio de Buckingham confirmó que había tenido lugar. En medio de la avalancha de noticias un tanto disparatadas que llegan desde el mundo anglosajón en los últimos días, incluido el nombramiento de Robert Kennedy, dice el doctor Ernst, tal vez se le había escapado a los lectores franceses. No es menos revelador el alcance de la difusión de prácticas terapéuticas no basadas en la ciencia. Quiero recordarles que el doctor Ernst empezó estudiando medicina alternativa porque creía que había algo allí, pero como es un hombre riguroso, un médico totalmente riguroso, una vez que analizó las evidencias respecto a la medicina alternativa, dijo: aquí no hay nada. Lo respeto muchísimo. En la India, dice, el día de la pareja real comenzó con una sesión de yoga por la mañana, seguida de un desayuno y un tratamiento de rejuvenecimiento antes del almuerzo. Aquí pueden ver ustedes lo juvenil que está Carlos, ¿no? ¿Qué edad tiene? Charles III, vamos a ver. Ya sé que estoy buscando muchas cosas en Google, pero bueno, ¿qué importa? Carlos III, 76 años. Tiene 7 años más que yo. 6, porque yo ya estoy al borde de los 70 y parece mi papá. Bueno, hizo su tratamiento de rejuvenecimiento antes del almuerzo. Después de un breve descanso, siguió una segunda ronda de terapia que finalizó con una sesión de meditación antes de la cena y el apagado de las luces a las 9 de la noche. Charles es un gran admirador de la medicina ayurvédica y ha visitado el centro 9 veces. Y está al frente del Reino Unido. Incluye Escocia, Irlanda del Norte. El director del Centro Internacional de Salud Holística Soukya, el doctor Matai, que debe ser un doctor como yo soy quarterback de los Cowboys de Dallas, incluso fue invitado a asistir a su coronación. Es un honor notable ser parte de un evento tan histórico y agradecido por el apoyo del rey Carlos III y la reina Camila, quienes han creído durante mucho tiempo en el enfoque holístico e integrador de la salud. Holístico quiere decir que se ocupa de toda la salud, incluidas las partes que no existen. Y lo integrador, medicina integrativa, que siempre que escuchen ustedes esto de la medicina integrativa, lo que significa es que integra todas las supersticiones que se puedan junto con la medicina real y a veces sin necesidad de ella. Porque en estos centros ayurvédicos lo último que hay es un médico que te pueda decir: oye, lo que tú tienes aquí es una tuberculosis que es mejor que te tratemos. Eso no va a ocurrir.
Pero pregúntense ustedes, ¿qué pasa cuando otros tienen a sus brujos, a sus curanderos, a sus magos? Y esto pasa en muchísimos lugares porque el poder y la incertidumbre del poder lleva a la creencia en lo paranormal con enorme frecuencia, por desgracia. Y continuando, dice, entre broma y no, Trump le dijo a Trudeau que bien, Canadá podría ser el estado 51 y que él fuera su gobernador. Sí, efectivamente, Trump dice lo que quiere, le da exactamente igual. ¿Qué va a pasar cuando llegue Trump en la invasión de Rusia a Ucrania? Si algo va a pasar con la llegada de Trump. Trump parece que no quiere seguir apoyando a Ucrania, pero no es el único que toma decisiones. Afortunadamente todavía no es el rey, aunque se está tomando atribuciones cada vez más preocupantes desde el punto de vista autoritario. Pero la situación de Rusia no es buena, y ayer oí a un general haciendo un análisis bastante cuidadoso de esto. La situación de Rusia en Siria es comprometida, la situación de Rusia en Centroáfrica es comprometida, la situación de Rusia con las fuerzas que tiene destacadas en muchísimos lugares, como antes las tenía Estados Unidos, pero hoy las tiene Rusia, entre otros lugares, en Abjasia, en Osetia del Sur, en Transnistria, en China, se encuentra ante un problema. Mientras sus guerras no avanzan, su economía está hundiéndose, el rublo va en caída libre y las sanciones empiezan a tener finalmente efecto. Entonces, no estoy tan seguro. Yo, por supuesto, quisiera que Ucrania ganara esa guerra. Mira, dice Ana Guillén, yo también dije, ¿cómo joroba Mauricio cuando Warning? Vamos a ver qué es. Y me volaron la cabeza, fan para siempre, igual que mis hijas. Es lo que pasa, es lo que pasa. Me gustaría saber si opinas que una persona atea puede tener algún problema si decide estudiar la carrera militar con la unión que hay en esta con la religión. Yo creo que hay muchísimos soldados y generales ateos, no creo que lo militar esté unido a la religión, salvo el hecho de que pues, cuando te juegas con la muerte, siempre quieres la vida eterna, ¿no? Y cuando más cerca tienes la muerte, pues puedes tener más miedo. Pero no lo creo. No lo creo. ¿Considera que las declaraciones de Trudeau de no somos iguales que México es una ofensa a México? A ver, piénsalo un segundo. ¿Has estado en Canadá? Yo sí. Hay gente viviendo en las condiciones en las que se vive, no sé, en la zona candelillera, en la zona de Marqués de Comillas, en Chiapas. No. ¿Está mejor Canadá que México? Sí. Sus universidades sí están mejor. Su salud, hombre, tiene salud pública, universal, sí está mejor. No somos iguales. Debería ser un incentivo para que hagan mejor las cosas en México, pero es más fácil sacar la banderita y envolverse en ella y fingir que te tiras desde el castillo de Chapultepec sin tirarte. Y hablando de Donaldo Trumpetas, vamos a hablar de sus nombramientos, porque ha habido más nombramientos de Trump y son preocupantes. Mucha gente no sabe, así como a mí me alucinan los que hablan del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, sin saber qué son, simplemente son malos. Tú sabes, ¿no? Eso es maniqueísmo así. Por ejemplo, alguien me dijo, es que el FBI así con Trump ya no se va a meter en nuestra vida. El FBI no se mete en tu vida, chiquillo. Lo que se puede meter en tu vida son la CIA, que es la central de inteligencia que actúa fuera de Estados Unidos y tiene prohibido actuar dentro de Estados Unidos. Y cuando los pillan actuando dentro de Estados Unidos acaban las cosas muy mal. Pero el FBI es una policía dentro de Estados Unidos. No tienes tú por qué en España estarte angustiando por eso. Pero vamos a ver el nivel de locura y criminalidad, sobre todo, a los que hemos llegado. Ustedes seguramente no conocen a este señor y no tienen por qué conocerlo. El señor es Charles Kushner y su reconocimiento se debe a que es el padre de Jared Kushner, que trabaja de esposo de Ivanka Trump, que es la hija favorita de Donald Trump, de la cual ha dicho cosas que ningún ser humano debe decir sobre sus hijas, por ejemplo, ¿no?
Pero bueno, ese es Donald Trump nuevamente. El señor Charles Kushner era abogado, está expulsado del Colegio de Abogados, por lo menos en algunos estados de la Unión Americana, por lo siguiente. En 2005 fue declarado culpable de hacer contribuciones ilegales a campañas electorales, de evasión fiscal y de manipulación de testigos. ¿Cómo manipuló a los testigos? Mira, contrató, es que es alucinante. Este señor que ustedes contrató a una prostituta, pues tampoco digo, mucha gente lo hace, para que sedujera a su cuñado, es decir, al esposo de su hermana. Mandó a la prostituta a seducir al esposo de su hermana y a filmar el encuentro sexual que sostuvieran, para que luego poder tomar esa cinta y mandársela a su propia hermana para promover su divorcio. O sea, ¿qué tienes que tener en la cabeza para desarrollar un plan así? Contrato a una prostituta que vaya con mi cuñado, le filmo su relación sexual y se lo paso a mi hermana, a la que le voy a romper todos los esquemas, me da igual. Esto, fíjense, Chris Christie, que es un republicano bastante desagradable, que fue a ratos amigo de Donald Trump y a ratos opositor de él en las primarias, dijo que Kushner había cometido uno de los crímenes más repugnantes que jamás había procesado. Este señor ha sido nombrado por Donald Trump futuro embajador en Francia, una de las embajadas más queridas en todo el mundo, porque la vida que se dan los embajadores en Francia pues no es la misma que se dan en Timbuktu, ni en México, ni en Abjasia, ¿no? Los franceses deben estar encantados, pero eso no es nada. Miren ustedes fijamente a los ojos de este señor que está mirando fijamente a la cámara con esa carita de te voy a romper la cámara. Es Kash Patel, es hijo de 2 inmigrantes indios guyaratis, que también el Miller podría tratar de echar de Estados Unidos, porque es hijo de inmigrantes y los hijos de inmigrantes no deben tener la ciudadanía estadounidense, según Stephen Miller, el nieto de inmigrantes que funciona como Himmler de Donald Trump. Bueno, el señor Kash Patel es uno de los más arrastrados fans de Donald Trump. ¿A qué nivel? Pues a nivel que escribió un libro infantil sobre el complot contra el rey Trump, por parte de Hillary, una que lo quería quitar su corona al rey Trump. Lleva 3 tomos sobre el complot contra el rey, que son libros para niños, para que los niños hablen de la elección de Donald Trump. Si notan algo raro en esto, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Ok? Bueno, el señor Kash Patel dijo, hizo un falso memorándum, el memorándum Nunes, que se le atribuyó a un republicano, a Nunes, pero que no era de él, exonerando a Rusia de interferencia en las elecciones de 2016 y acusando al gobierno de espiar a Trump. Tiene una fundación que reúne dinero para ayudar a los acusados por el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021. Tiene una tienda en línea donde vende merchandising de Donald Trump. Y ha dicho, no he dicho para qué lo quiere, este hombre con esta carita, este señor va a ser el nuevo director del FBI, si no lo impide el Senado de los Estados Unidos. Él ha dicho que cerraría el edificio sede del FBI en la avenida Pensilvania de Washington y lo reabriría al día siguiente como un museo del Estado profundo. Y mandaría a las 7,000 personas que trabajan allí procesando las investigaciones de delitos de todo Estados Unidos, los mandaría a perseguir criminales. En una entrevista por separado con el estratega conservador Steve Bannon, no sé por qué le dicen estratega conservador, si es el líder del nuevo nazismo mundial, Patel dijo que él y otros saldrán y encontrarán a los conspiradores no solo en el gobierno, sino en los medios. Es decir, está amenazando a los medios de comunicación. Vamos a perseguir a las personas de los medios
que mintieron sobre los ciudadanos estadounidenses que ayudaron a Joe Biden a manipular las elecciones presidenciales. Tú sabes que si algo no ocurrió, como fue robarle las elecciones de 2020 a Donald Trump, ¿cómo vas a encontrar a los medios que ayudaron a robarle las elecciones? Si eliges quien no te guste y lo señalas. Y si eres el jefe del FBI, ordenas que busquen pruebas, ¿no? Habrá gente del FBI que no lo quiera hacer. Vamos a perseguirlos, dice, ya sea por la vía penal o civil. Ya lo resolveremos, pero sí los estamos poniendo a todos sobre aviso. Entre los productos comercializados para los partidarios de Trump estaba un sistema de desintoxicación de la vacuna contra la COVID y que eran unas pastillas que se anunciaban diciendo: pide este quita casa para librarte de los daños de la vacuna. Las pastillas eran Nocovidium, de la empresa Warrior Essentials, esenciales de los guerreros. Las pastillas contenían extracto de cúrcuma, té verde y vitamina D. En el plano de las teorías de la conspiración, Patel también defiende a QAnon, defiende las teorías de QAnon, que sostiene que quienes dirigen Estados Unidos son pedófilos que participan en una red sexual de niños, que además se comen a los niños para tener algo que los mantiene a todos jóvenes. Como puedes tú ver, todos los demócratas, ninguno envejece. ¿Quién está más contento que nadie con los nombramientos de Trump? Por si lo quiere usted saber, pues el Kremlin. Y aquí tenemos a la conocida como la muñeca de hierro de Putin, Olga Skabeyeva, y a Vladimir Solovyov. Ambos los conocerá usted, por supuesto, de la época en que estuvimos haciendo tu tele rusa con las selecciones que hace Julia Davis de The Daily Beast, que nos dio permiso de utilizar su trabajo para enseñarle a usted más o menos qué contaba la tele rusa. Olga Skabeyeva dijo que todos los nombramientos de Trump son totalmente magníficos. Todos ellos son totalmente maravillosos. Evgeny Popov, su esposo, que está con ella en el programa que hace, dijo que era su Dream Team radical. Todos ellos odian a Zelensky, y Tulsi Gabbard es amiga de Rusia. No solo es amiga de Rusia, es amiga también de Irán. Y Vladimir Solovyov dijo sobre Kash Patel que realmente le gusta todos los candidatos de Trump, pero señaló que él y la gente, los tertulianos que suele tener en su programa, estaban encantados por la administración de su gabinete, y el señor destruyó a Sodoma y Gomorra, dijo Solovyov, el que está aquí abajo. Qué excelente equipo está llegando con Trump. Con respecto a Ucrania, no con respecto a Ucrania, pero en cuanto a todo lo demás, si les permiten entrar, rápidamente desmantelarán los Estados Unidos ladrillo a ladrillo. Y usted dirá, a lo mejor es buena idea desmantelar a Estados Unidos. Sí, pero no si lo que lo va a sustituir son Vladimir Putin y esta gente. ¿Se acuerda usted de todo lo malo que usted sabe de Estados Unidos? ¿No se entera usted que se enteró de todo eso malo que ha hecho Estados Unidos porque había una prensa libre que te lo contaba, y te contaba Watergate, y te contaba las atrocidades de Vietnam, y te contaba cómo el gobierno de Estados Unidos hizo el golpe de Estado de Chile? Pues yo en el 74 leía libros de periodistas estadounidenses contando cómo se había dado el golpe de Estado en Chile. Sin esa prensa libre, con una prensa como esta, no es buen negocio. De verdad, no es buen negocio. Y no es que sea yo pro-estadounidense, es que soy anti-estupidez, lo cual algunos no me perdonan. ¿Qué más me dicen? Astiz y otros represores fueron visitados por diputados de la Libertad Avanza del partido de Milei. Una diputada se excusó diciendo que no lo conocía porque ella nació en el 93. Decadente, sí, ¿no? Seguramente no conoce a Hitler tampoco. Newton y Darwin partieron ciertas hipótesis que no dieron frutos. No, pero no es lo mismo. Pauling afirmó que la medicina motomolecular era un descubrimiento científico. Otra cosa es que Newton, aparte de hacer lo que hacía, hiciera numerología e hiciera estudios de la Biblia, que no tenían nada que ver. Y Darwin, no recuerdo qué
hipótesis no dieron frutos de Darwin, pero porque Darwin fue enormemente cuidadoso. Por eso se pasó años haciendo experimentos antes de publicar, y solo publicó cuando se enteró que Wallace había llegado a las mismas conclusiones que él por otro camino. Si no, no lo hace. Estuvo décadas sentado sobre sus descubrimientos, sobre todo lo que se había aprendido en el viaje del Beagle. Muchos influencers y periodistas de la izquierda en Colombia hablan de Zelensky como si fuese el culpable de la invasión rusa y que Rusia es una señora de la caridad. Pues sí, sobre todo porque Zelensky viene después de Yushchenko, de Poroshenko, de otro, enormemente corruptos, lo comentamos la semana pasada, y por eso un outsider, que no era sino un actor y un comediante, que consiguió llegar a la presidencia de Ucrania, porque los anteriores eran unos pillos, pero tremendos. Luego de ver Cuba, Nicaragua, Venezuela y sus antiguos camaradas que hoy apoyan a Monedera, ¿considera usted que la izquierda revolucionaria, más que un fracaso, fue una estafa o se corrompió? A ver, voy a tratar de ser sumamente sereno y objetivo aquí. Muchos amigos en la izquierda revolucionaria. Primero que nada, en las condiciones de trabajo del siglo XIX y principios del siglo XX, cualquiera de ustedes y yo seríamos marxistas. Era el único conjunto de ideas que estaba planteando una vida mejor para los obreros. Todos los grandes sindicatos eran comunistas o socialdemócratas porque no querían la revolución, pero eran izquierda marxista en el sentido de que esperaban la propiedad social de los medios de producción, la planificación centralizada de la economía y la dictadura del proletariado. Los demócratas lo querían hacer por elecciones, los revolucionarios lo querían hacer disparando. Todos eran marxistas. El Partido Socialista Obrero Español era marxista. Simplemente que también creía en la libertad y por eso tenemos allí libertad para ser libres, lo que separó al PSOE de Lenin. Pero era razonable, era lógico. En las condiciones en las que estaban los campesinos, los obreros, era lógico adscribirse a esa ideología que te daba una esperanza. El problema fue que lo que venía en el folleto publicitario y lo que ocurrió en realidad fue radicalmente distinto. Es decir, los trabajadores no se hicieron dueños de los medios de producción, sino que se hizo dueño de los medios de producción, se apoderó de los medios de producción una élite del Partido Comunista. El Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Cuba, da igual. Crearon el capitalismo de Estado. Entonces, ya los trabajadores no podían hacer sindicatos y huelgas. ¿Cómo va a ser una huelga si tú eres el dueño? No te lo dicen en todos los discursos, Fidel. Tú eres el dueño de la economía. Ya, pero ¿me pueden aumentar el sueldo? No. Vale. 2. La dictadura del proletariado es una dictadura interminable. Y no es del proletariado, es de la élite del proletariado. No es porque se corrompa, es porque siempre pasa. Si tú a alguien le das todo el poder, malo. La democracia solo funciona cuando repartes el poder, cuando distribuyes el poder y creas los contrapesos al poder omnímodo. Y ese es el peligro que se vive en México actualmente. Que deje de haber contrapesos, que el poder deje de estar repartido y se concentre en un solo partido y una sola persona. Peor que en el PRI, que todavía tenía algunos contrapesos y algunos otros poderes con los cuales tenía que negociar. Las dictaduras finalmente existen para eternizarse y nunca van a entregar el poder por las buenas. Y lo digo porque la dictadura rusa cae no por las buenas, sino porque tenía un desastre económico en las manos y un desastre social enorme, sobre todo después de la guerra de Afganistán. Entonces, el problema es que la teoría marxista funcionaba. Una dictadura del proletariado que es el puente
para llegar al comunismo, ¿cuándo será? Cuando ya no es necesario que haya Estado, cuando ya no es necesario que haya policía, cuando se gobierna por consenso y no por represión, etcétera, etcétera. Que finalmente era el sueño anarquista. Los anarquistas querían llegar a eso antes, querían derogar el Estado y ya, nada de pasar por la dictadura del proletariado. Pero la teoría en la práctica pues, no funcionó. Y sabemos perfectamente por qué. Cuando le entregas el poder total a una élite, esa élite se autoperpetúa. Es lo que pasó en Cuba, es lo que pasa en Nicaragua, es lo que pasó en Venezuela, es lo que pasó en China, es lo que pasó en la Unión Soviética, y es lo que pasó en todos los países donde hubo una dictadura comunista, en los satélites de la Unión Soviética. Yugoslavia, Checoslovaquia, Albania, Rumania, Bulgaria y no me acuerdo qué otro. Entonces, después de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, surge la socialdemocracia en la que yo estoy, la socialdemocracia actual, donde Olof Palme dice, cuando veo la pobreza en Estados Unidos, pienso que aquí esto no está funcionando bien, porque hoy hay miseria en Estados Unidos. Cuando veo la falta de libertades y la vida gris en la Unión Soviética, digo, esto no está funcionando bien, hay que haber otra forma de hacer las cosas. Los ideales son los mismos, yo tengo los mismos ideales que los comunistas. Justicia, igualdad, solidaridad. Simplemente que los caminos para llegar a eso son distintos y yo creo que el nuestro ha tenido más éxito. Pero si vuelves a intentarlo y creas otra dictadura, vas a tener el mismo resultado siempre. Porque es una constante humana, es un problema psicológico que tenemos. El ser humano siempre estuvo bajo el reinado, el gobierno de élites con un individuo al frente. El rey, el emperador, el zar, el faraón, el tlatoani, el inca, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama el inca. El jefe de la tribu, siempre uno que decidía por todos y todos eran súbditos. El invento de la democracia a finales del siglo XVIII es brutal. Lo conté en un video aquí, cambia todo. Y de pronto el poder que antes estuvo solo en manos de una élite se distribuye. Pero siempre habrá la tendencia que una élite se vuelva a apoderar de todo. Y por eso hay que defender la democracia. Yo no lo veo tan difícil. Y en ese sentido, ninguna dictadura me convence. Mariam Kurasbediani, gracias Eduardo Irigoyen por decirme, sí me acordé del apellido Kurasbediani. Tatuli Mgelatse, Mariam Kurasbediani y Taco Tziclauri. Alerta de tsunami en San Francisco, la gente se está resguardando. Bueno, mi opinión sobre Broso y Loret de Mola. Broso me parece, siempre ha sido razonablemente de izquierda, que hace una crítica necesaria. Loret de Mola yo no he sabido que sea corrupto. He sabido que todo lo que ha informado tiene bases y es sólido. Probablemente lo hace con una intencionalidad política, yo también. Pero no lo he pillado mintiendo. Tampoco lo veo todos los días, tampoco estoy al tanto de México como muchos pueden creer. Entonces, creo que su información es hasta ahora sólida. ¿Qué lectura me recomiendas de tu amigo escritor costarricense de Alfredo Cardona Peña? Yo no me acuerdo de los nombres de los libros ahora, pero lee Fantomas, el cómic de Fantomas lo escribía Alfredo y era brutal. Bueno, estoy saltándome muchas cosas porque vamos a seguir con algunas de las cosas que traigo yo, que tenía ganas de hacer desde antes, pero esto no lo podemos dejar, porque ya sé que es de sus favoritos. Vamos a hacer comentarios. No sé cómo se llaman esta vez, pero se llaman siempre comentarios esteparios. Hoy tocó comentarios temerarios. ¿Qué les parece?
Ay, les tengo que contar esto luego. Bueno, a ver si no nos toma mucho tiempo. Esta vez son solo 10. Nosotros ya hemos estado haciendo 17 y demás. Son los comentarios que hace. Estos son, para los que no lo sepan, comentarios que hace la gente en este canal, a los que les respondo. Y luego con el tiempo me di cuenta que nadie leía las respuestas. Entonces les voy a dar difusión aquí. Algunas de las respuestas que le doy a la gente que me hace algunos comentarios. Algunos de ellos muy acertados, muy atinados. Y otros, como he dicho, de gente que se tira a la piscina sin darse cuenta que no tiene agua. Vamos a empezar por aquí. Sobre los ovnis que había yo comentado nuevamente, sobre la falta de pruebas que hay, siempre están encontrando, ¡ay! Ahora hay una, revelaron que encontraron otra cosa que no saben qué es. ¡Ay! A veces esto demuestra que existen los extraterrestres. No saben qué es. Si supieran qué es, tendrías razón, si supieran que son extraterrestres, pero no saben, es que hay ovnis, y mira, este iba muy rápido y el avión lo vio y lo filmó. Vale, sí, hay una cosa ahí que no se sabe qué es. No, sí, entonces son, ¿cómo dices que no vienen los aliens? Porque no se sabe qué es, porque está inexplicado, porque es un objeto no identificado. Pero Ramón Cosío, que luego se lo tomó muy bien, por cierto, debo decir, disculpe, pero pretende que le lleven una prueba a su casa u oficina. ¿Por qué no? ¿Qué prefiere? ¿Qué es lo que usted consideraría o qué es lo que usted consideraría una prueba? ¿Una nave? Mira, sí. ¿Un cuerpo alienígena? ¿Un llavero que diga gracias por visitar Alpha Centauri? Y le digo, a ver, veo que no tienes idea de lo que es una prueba. Una evidencia clara, incontrovertible y que pueda ser verificada independientemente por científicos serios, con metodología rigurosa y publicada al detalle en journals que permitan precisamente la valoración de cada detalle estudiado, como se hace con cualquier otra cosa que estudia la ciencia. Vamos, todo lo que no es una foto borrosa, una declaración de un tipo que quiere salir en la tele, una afirmación de un embustero histórico y cosas así hechas para impresionar bobos. Me agradeció la respuesta y dijo que su comentario era no demasiado brillante, que le había hecho un poco de coña. Se vale. Ay, esto estuvo bien. Esto estuvo muy bien. Chanequecan. Los chaneques son unos duendes de la selva maya en los que cree López Obrador, por cierto. Hay una foto de un chaneque que le llegó a sacar en una de sus homilías diarias. Una pregunta, si dices que la migración es debida a la depredación de las empresas estadounidenses en países latinoamericanos, dije que en ocasiones o en los años, sobre todo en los años 60, 70, 80, sí fue así, entre otros factores, muchos, ¿nos puedes decir los números si los tienes? Aquí es donde empieza el... de personas migrando de países capitalistas considerados ricos por parte de sus minorías pobres hacia países comunistas como Cuba o Venezuela, o de los ciudadanos latinoamericanos huyendo hacia países comunistas latinoamericanos. Yo quedé y dije, no veo qué relación tenga lo que digo con lo que preguntas. Primero, Venezuela no es un país comunista, es una dictadura con economía mixta. Cuba sí es una dictadura comunista. ¿Por qué querría ir alguien vivir a una dictadura? Fuera comunista o no. Porque ese es el dato relevante, que es una dictadura. Tampoco había grandes flujos de inmigrantes a la Argentina de Videla, al Paraguay de Stroessner, al Chile de Pinochet o a la Eritrea de Afwerki, uno de los más brutales tiranos de los últimos años. Es decir, lo que él me decía es, si no te gusta el capitalismo, ¿por qué no te vas a Cuba? Porque Cuba está peor. Así de sencillo. Porque hay otros factores aparte del capitalismo, como la democracia, como la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de participación política y todo eso que no tienen los cubanos. Pero bueno, el sentido insidioso está allí y vuelve a estar. Bueno, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, corregido estás, que la gente en sí migra de su país en mayor parte por la pobreza o la violencia, incluso en menor medida por persecuciones políticas o religiosas. Sí. Y supongo que lo lógico es ir a un destino mejor, donde podrán ser menos pobres o vivir más seguros y donde no sean perseguidos, por lo menos en teoría. Y no me explico por qué entonces no migran masivamente hacia un paraíso comunista o socialista.
¿Acaso no hay sociedades comunistas o socialistas exitosas? Va haciendo slalom, ya me parece que cree que no se nota. Obviamente pregunto porque no tengo conocimiento de sociedades exitosas comunistas o socialistas y que preferentemente no sean dictaduras. Por eso pregunto si tú tienes ese dato. Ya, está como un ratón encima de un queso. Y le contesto. Porque lo que tú llamas paraísos comunistas no son paraísos, sino dictaduras, donde hay pobreza y persecución. No sé a qué te refieres con sociedades socialistas, pero si te refieres a sociedades que tengan un sistema basado en la socialdemocracia, el socialismo más difundido del mundo, es decir, con salud pagada por los impuestos, educación pública, pensiones, seguridad, derechos laborales, libertad de expresión y política, etcétera, etcétera, estás hablando de la Europa de la posguerra. Toda ella en distintos momentos gobernada por socialistas. De hecho, la vicepresidenta de la Comisión Europea desde ayer, el día que le contesté, es socialista. Y a esa Europa del estado del bienestar socialista sí que migran millones y millones, porque les da eso que dices, una vida mejor, libre de persecuciones y con dignidad. Es lo que hace el socialismo en su versión socialdemócrata, porque veo que no entiendes que hay distintas variedades de socialismo, así como hay distintas variedades de derecha, y que el nazismo o Pinochet no son lo mismo que Justin Trudeau o Ursula von der Leyen. Lo corregí, ustedes dirán si lo corregí bien o tengo que corregirlo todavía mejor. Psicodelius me dice, no seas tan malo. Estábamos hablando de los retratos de los reyes que hizo a Annie Leibovitz. Dice, no seas tan malo. Leibovitz muestra una institución anacrónica, apariencia intencionalmente decimonónica, decadente, fondo recargado y oscuro, y debilitada, un eje ligeramente inclinado e inestable con los personajes. Es una fotografía que recuerda la puesta en escena de un Paolo Sorrentino o un Federico Fellini con el máximo sarcasmo e ironía, y es un mordaz enfoque absolutamente atinado. No ha visto otros retratos de Anita Leibovichita donde hace exactamente lo mismo en todos. Así le hizo los retratos a la reina de Inglaterra, por cierto. Pero contesté. A ver si te entiendo. A esta señora, el hoy rey, le da el premio Príncipe de Asturias con 50,000 eurazos y muchísimo prestigio en 2013. Ahora, el Banco de España le sacude 130,000 euros por 2 retratos y tú me quieres hacer creer que ella está pateando su fuente de ingresos con cierta intencionalidad no explícita que tú lees telepáticamente, sin que ni el Banco de España ni los reyes se hayan dado cuenta. Así, quieres que el horizonte chueco de mal fotógrafo se convierta en una lectura de inestabilidad monárquica que a ti te viene a gusto. Mira, ella no tiene ni puta idea de la monarquía española, ni históricamente, ni en la actualidad. Como no sabía una mierda de fútbol cuando timó a la Federación Mexicana de Fútbol con sus fotos del Mundial del 86, como no tenía idea de la monarquía británica, ni pasó más de 25 minutos con la reina Isabel, cuando los timó con otros $150,000 en 2007 por las fotos que le hizo. A ella le da igual. La interpretación de la fotografía y sus supuestos símbolos no es más que narrativa fantástica. Se puede inventar cualquier cosa sobre cualquier cuadro o foto, total, ni quien te corrija. A ver, que si les dijo que si se vistieron así fue por acuerdo, no porque ella sea muy lista y los hizo vestirse así para demostrar que la monarquía es una basura. Es que sí. Me recuerda a las interpretaciones de Juan Carlos Monedero cuando decía que Aladino usaba el cubrecabezas, cape le llaman algunos, azul, porque azul y blanco son los colores de Israel, y así Aladino promovía el sionismo. Entonces, no, es que ese gorrito es un gorrito de origen árabe, perfectamente conocido, y hay fotos y hay explicaciones. No, pero a Monedero se le ocurrió que, ¿cómo se llamaba el malo del Rey León? Mufasa. No, Mufasa era el rey, el otro, el hermano. Que lo habían dibujado igualito al Ayatollah Khomeini para joder al Ayatollah Khomeini. Y claro, el actor, no me acuerdo quién era el actor, el británico,
El que hizo, lo dibujaron como él porque hacía el papel. Él hacía la voz de Jeremy Irons. Y decía, ¿qué dices tú, Juan Carlos Monedero? No, no, que es igualito a la Ayatollah Khomeini. Sí, anda. Esas interpretaciones nunca llegan a ningún lado. Mónica Cepeda, 8243, me pregunto cómo ingresan esos asesinos a los países. Hablábamos de los asesinatos cometidos por los sicarios de Putin por todo el mundo. ¿Y cómo le harán para ingresar también armas y municiones rusas sin que se den cuenta en migración? Porque supongo que entran al país como si fueran cualquier persona. Seguramente entran con documentos falsos, pero no sería sospechoso que algún ruso entrara a España, por ejemplo, ¿no? Una organización de fotografía que tenemos ahora, precisamente acaba de entrar una chica rusa, buena fotógrafa, buenos bodegones hace. Lo pregunto desde mi total ignorancia porque me es difícil imaginar que se pasen las fronteras tan fácilmente. Y le digo, hay turistas y empresas rusas por cientos de miles en toda Europa. No se han cerrado las fronteras a Rusia y sí, van y vienen rusos por montones. Meter armas clandestinamente se hace como se meten drogas y personas. Pensaría que eso lo sabe cualquiera. Incluso para operaciones así, se pueden usar las valijas diplomáticas de las embajadas rusas que tienen inmunidad total en su paso por las fronteras. Nadie abre una valija diplomática, por favor. Y seguimos. ¿Por qué se perdona a Estados Unidos poner bases en la frontera con Rusia, pero cuando Rusia lo intentó poniendo una en Cuba, todos a favor de Estados Unidos? No estoy a favor de ninguno. Ambos quieren imponer sus reglas en todos lados para favorecerse explotando recursos de otros. No es cosa de recursos forzosamente. Las grandes potencias, sin importar ideología, son imperialistas, aunque digan estar en contra. Sí, pero son distintas. Pero mira. ¿Podrías enterarte que Rusia no intentó poner ninguna base? Primero digo, ¿me puedes decir qué bases de Estados Unidos hay en la frontera con Rusia? Gracias. Lo que quiero decir es que obviamente no hay ninguna y que el pretexto de Putin de que la OTAN iba a poner bases en Ucrania, pues es una invención de Putin, porque ya hay bases en Lituania o en Estonia, donde son países de la OTAN que hacen frontera con Rusia y donde hay bases de la OTAN. Luego sigo. Podrías enterarte de que Rusia no intentó poner ninguna base en Cuba, sino que la Unión Soviética, en medio de una guerra fría que por lo visto desconoces, intentó poner silos de lanzamiento de armas nucleares en Cuba, cosa que Estados Unidos no aceptó por las condiciones de la Guerra Fría, precisamente. La Unión Soviética, a la que erróneamente llamas Rusia, sí tuvo bases militares en Cuba, una de suministro en el puerto de La Habana, una estación de radar y SIGINT en Lourdes, y operaban parte del puerto aéreo de San Antonio de los Baños. La presencia militar soviética en Cuba anduvo alrededor de los 3.000 efectivos. No hables sin saber. Y luego me dice uno de estos que te mandan al médico. Pedro Luis Macías López. También me escandaliza que digas que Ana Afinogénova es pro Putin. Háztelo mirar. Háztelo mirar, para los que no lo entiendan en América Latina, quiere decir, ve al doctor a que vean qué tienes, pues estás malito. Y le dije yo, va contra la guerra, se supone porque eso vende, pero jamás ha criticado a Putin. ¿O me puedes pasar una sola URL de una sola ocasión en que verbalmente o por escrito haya expresado una crítica a las políticas de Vladimir Putin? Te digo lo que dijo su ex jefa en Russia Today, Margarita Simonian. Al verse bloqueada su propaganda en Europa, lanzaron un proyecto clandestino para seguir mandando sus mensajes por otros medios. Sostengo, creo, me parece razonable, que Afinogénova, como Liu Sibaya, son una pequeña parte de esos medios. Esta es una pregunta que siempre es relevante y al mismo tiempo es triste que se siga haciendo. Mauricio, ¿se puede ser de izquierda y al mismo tiempo ser una persona con alto poder adquisitivo? No me refiero a que se haya conseguido ese dinero, digamos, robando, sino de manera honrada, con trabajo. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Stephen King, pide que pongan más impuestos. Stephen King es churrimillonario. Y contesto. Uy, no está la respuesta. Me la aburrí, perdón. Bueno, la esencia de la respuesta era que sí, que no tiene nada que ver. Que
no, no sé de dónde se saca, o se saca de ciertos niveles de la izquierda revolucionaria, que la izquierda está para repartir pobreza y que deben ser pobres toda la gente que quiere justicia, igualdad y solidaridad en el mundo. Y deben entonces ser pobres. No se sigue, no hay una correlación en eso. Yo no quiero que haya pobres, empezando por mí, por supuesto. Lo que no quiero es que haya, por supuesto, fortunas ilegítimas. Pero nuevamente, ¿se puede ser de izquierda y ser rico? Sí. No veo absolutamente la contradicción. Bueno. No, sí, perdón, aquí está. Uy, bueno, lo repito. No alcanzo a entender por qué no se puede. Sí, algunos en la extrema izquierda creen que lo que hay que repartir es la pobreza y también consideran que cualquiera que tenga dinero es enemigo de los trabajadores, hasta que ellos se enriquecen, como Pablo Iglesias. Si uno es de izquierda, por ejemplo, nunca explotaría a los trabajadores con salarios bajos, ni los pondría en peligro, ni les daría condiciones de trabajo indignas o malas. Si uno es de izquierda, paga sus impuestos rigurosamente y si le sobra del dinero, incluso pide pagar más. Pero el solo hecho de tener dinero no es contrario a la izquierda desde un punto de vista estricto y razonable. Luego, me dice Puflo sobre la onda de mi ley de que el Estado me roba mi trabajo cuando soy millonario y no trabajo. Pero me dice Puflo, tiene razón mi ley, es falso el análisis. En Argentina, por ejemplo, para que un trabajador en blanco reciba 100 pesos, el empleador tiene que poner 180. El resto se va en cargas sociales, impuestos, etcétera. De esos 100 pesos que recibe, cuando compra algo, paga 50 pesos de impuestos. Hay un estudio de Kachanowski, que no sé quién es, que no es defensor de mi ley, precisamente que muestra que de un año de salario, el Estado se lleva 9 meses en impuestos. El que se lleva el fruto del trabajo ajeno es el Estado, no la empresa. Es como si el Estado se quedara con ese dinero, es alucinante. El Estado no se queda nada. Revisa el gasto público y verás que todo se gasta o se invierte en cuestiones sociales. En España, por ejemplo, y con datos del Banco de España, y le puse la URL, el 45% del gasto público se va a prestaciones sociales. El 25% en salarios, incluye personal de sanidad, bomberos, policías, ejército, 13% en consumibles, etc. Los anónimos se inventan cifras y las lanzan con toda irresponsabilidad para hacer daño y promover sus ideas tóxicas. La realidad es otra. Sobre lo que pagan los trabajadores, el 17% de ellos pagan cero impuestos, ya que devengan el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo en todo el mundo está exento de impuestos. A mentir, a amar al agua. Y finalmente, y por último, me dice Coche Luis Vela, 8863. Estaba yo hablando del pecado original. Dice, está bien, pero ajustándonos a lo de Adán y Eva, y es interesante la propuesta. Ambos estaban a prueba. Toda creación se pone a prueba. Nosotros probamos siempre lo que creamos, autos, computadoras, etc. ¿Por qué Dios no pondría a prueba su creación más preciada? No aprobó. Tal vez en otro mundo sí aprobó y están mucho más avanzados que nosotros. Tal vez. La pregunta es, ¿por qué Dios no pondría a prueba su creación más preciada? Pues mi respuesta fue, porque Dios es omnipotente y omnisciente. Si lo sabe todo y lo puede hacer todo, no lo haría mal. No tendría que ponerlo a prueba. Y con eso terminamos lo que en esta ocasión se llamaron los comentarios dinosaurios, porque hace rato se llamaban los comentarios temerarios, pero conforme voy encontrando rimas divertidas, pues se los vamos poniendo. Dice Javier, vámonos a la normalidad, si algo se puede llamar normal en este streaming. Dice Javier Flores que Ohio tiene muchas poblaciones con nombres graciosos. Saludos Mauricio desde Chillicothe, Ohio. Sí, está bien. Le recomiendo un juego online, se llama One Hour One Life por si le gusta, por ahí te gusta. Lo voy a apuntar en mis notas porque sí estoy falto de juegos que me gusten. Que volvería a jugar Civilization, pero lo han complicado en exceso, entonces le tienes que dedicar demasiado tiempo. Volvería a jugar SimCity, pero no lo he encontrado portado como me gusta a mí, y Age of Empires.
Doom, creo que Doom está portado a Mac, en cuyo caso probablemente me ponga a jugar Doom 40 años después. Sí, Doom es del 90, sí, Doom es del 93. ¿Sabes que hace 40 años estaba yo jugando juegos? One Hour, One Life. Lo pongo aquí. A ver qué. Porque ahora estoy jugando directamente Tapaway, que es una bobada. Pero bueno, me descansa el cerebro. Para el que escribió desde Kalamazoo, qué temazo el de Primus, llamado presidente Kalamazoo, ¿cierto? ¿Qué opina que de los que dicen que el Estado no es la mejor forma de organización social porque supuestamente suprime la diversidad? ¿Cuál es la propuesta? No sé. Si ellos opinan eso, será porque tienen una propuesta. Necesito ver la propuesta para ver si tienen razón o no. Los estados pueden suprimir la diversidad o no. No hay obligación, no veo como parte necesaria del Estado que se suprima la diversidad, ni de ideas, ni de personas, ni nada. Larga vida de Warning, sí señor. Uh, el malo del Rey León se llama Scar y era Jeremy Irons, sí, por supuesto. Debería sacar un vídeo en el que desmitifiques a Elon Musk. Ya se hizo. A ver, vamos a ver. Porque lo hice además con un compañero y queridísimo amigo que es brillante porque del tema de transportes sabe lo que no está. A ver, tengo varios vídeos sobre sindicatos escandinavos contra Musk, capricho de niño rico sobre Tesla y Twitter, cuando compró Twitter, de mal chiste a peligro neofascista, Musk de rodillas ante Putin, Elon Musk no compres Twitter y cuentos del tío Elon, todo eso hecho sobre él, el embuste de Neuralink, delirios de poder de Musk y Thiel, pero, pero que voy a poner a editar de inmediato, te voy a enseñar cómo se llama para que lo busques, porque es una conversación con mi apreciadísimo y admiradísimo Iván Rivera, que como digo de transporte sabe un montonal, y pues hablamos largo y tendido sobre Musk y cómo es un vendehumos total, cómo no ha tenido ninguna innovación salida de su propia cabeza, compra cosas, compró Tesla, no fue el fundador de PayPal, eh, todo lo compra o todo lo hacen otros. Yo a mí me molesta muchísimo que no sepamos quiénes son los ingenieros y los físicos y los diseñadores y los técnicos que hacen SpaceX. Lo único que sale es él cuando no ha hecho una ecuación, no ha resuelto un solo problema, no ha hecho ninguna propuesta técnica y los que hacen las cosas están en la oscuridad. Entonces, una conversación con Iván Rivera, te recomiendo vivamente y ahí él, sobre todo él, habla extraordinariamente bien y de manera extraordinariamente amplia sobre el embuste permanente que es Elon Musk, Elonia Trump, como le dicen ahora. Ah, bueno, ¿crees que los gobiernos han tomado malas decisiones en cuanto a energías, como intentar desmontar todo lo relacionado a la energía nuclear, siendo nuestra mejor alternativa? Por supuesto que sí, y sin duda alguna. Eh, de hecho, una cosa que yo peleo mucho en España y estoy por eso en contacto continuo con Alfredo García, operador nuclear, es que el gobierno español eh, no debería de seguir con los proyectos de, de dejar la energía nuclear, que es lo que pretenden seguir haciendo. Yo no estoy de acuerdo y vuelvo a decir, es mi partido y sin embargo no estoy de acuerdo con lo que hace. Tengo por qué estar de acuerdo siempre con el Partido Socialista Obrero Español. Hay una enorme diversidad en el partido, eso sí lo quiero decir. No sé dónde tengo ahora lo que quiero compartir con ustedes.
Pero hay una cuestión con esto de la guerra en Rusia, de la guerra en Ucrania. Quien ha seguido la guerra en Ucrania debe recordar un video en el que aparecía el el líder de Wagner en una cárcel explicándoles a los presos que ellos estaban buscando gente para ir a la guerra, que era un contrato de 6 meses, que en esos 6 meses, al cabo de esos 6 meses, volverían con un perdón por todos sus delitos, que querían tropas de choque, que querían gente entre 21, no, creo que eran 21 años, entre 21 y 50 años, los menores de 21 necesitaban autorización de sus seres queridos, de sus padres, los mayores de 50 tenían que someterse a un examen físico para ver si podían abordar las sinsabores y las dificultades de la guerra como tropas de choque. Les explicaba también que si ustedes llegan y el primer día se dan cuenta que aquí no era donde querían estar, los espera el pelotón de fusilamiento porque se les considerará desertores. Es Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, el que después se enfrentó a Putin y acabó pagándolo con la vida, como todos los que se enfrentan a Putin por allá. Pues han ido muchos presos, los más violentos, los que tienen las condenas más largas. Pues, si te robaste una cartera y tienes 6 meses de prisión, no te vas a ir a jugar la vida a Ucrania. Menos como tropa de choque, que es donde la gente muere como moscas. De hecho, Putin ha estado lanzando centenares de miles de rusos a una picadora de carne y ahora está lanzando a norcoreanos. Bueno, ¿qué pasa con los que vuelven? Ya eras un violador multiasesino, un asesino en serie, violentísimo. Cumpliste tus 6 meses en Ucrania, saliste vivo. ¿Qué pasa contigo? Y este relato de la BBC nos contaba cómo los soldados de Rusia están trayendo la violencia de la guerra de vuelta a su país, a Rusia. Irina escuchó a un hombre de Artyom en Rusia, en el oriente lejano de Rusia, donde hace frío. Soy veterano de la operación militar especial, que así le siguen llamando a la guerra, te voy a matar. Ella estaba regresando de una noche, salir a divertirse, cuando el hombre la pateó y la golpeó con la muleta que traía él. La fuerza del golpe fue tal que rompió la muleta. Cuando llegó la policía, el hombre les mostró un documento demostrando que había estado en Ucrania y afirmaba que debido al servicio que prestó en Ucrania, nada le iba a ocurrir. El ataque es uno de los muchos que se ha dicho que han ocurrido, cometidos por soldados que han vuelto de Ucrania, soldados, la mayoría de ellos evidentemente, que eran de los antiguos presos. Un sitio web independiente ruso, Bertska, calcula que al menos 242 rusos han sido asesinados por soldados que vuelven de Ucrania y otros 227 han resultado seriamente lesionados. Como el hombre que golpeó a Irina, muchos de los atacantes tienen sentencias y condenas penales previas y fueron liberados de la prisión específicamente para unirse a la guerra de Rusia en Ucrania. La BBC calcula que el grupo mercenario Wagner reclutó a más de 48,000 prisioneros para pelear en Ucrania. Cuando el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, murió en un accidente de aviación el año pasado, el Ministerio de Defensa de Rusia se empezó a ocupar del reclutamiento en prisiones. Estos casos han afectado gravemente a la sociedad rusa, de lo que lo decíamos, de las cosas que tiene, los problemas que tiene Putin, este sería uno más. Es un problema muy serio y potencialmente puede empeorar. Todas las ideas tradicionales de bien y mal se paran de cabeza, dice él. Y me estoy acordando ahora que veía yo en el canal 1420 de Daniel Orenka, a quien ya entrevistamos aquí también. Me traído un montón de gente interesante a este canal. Lástima que sigo sin tener público, pero sigo sin tener mucho público. Pero bueno, Daniel Orain, que sigue teniendo el canal 1420, entrevistaba el otro día a un chico que le preguntaba cómo se hace dinero en Rusia. Dice, no, pues yo lo que voy a hacer es meterme al ejército. Pagan bien, además por cada kilómetro que consigues te dan una bonificación
y puedes matar y torturar a la gente en nombre de Rusia sin que te hagan nada, ¿no? Tú veías al chaval y decías, eso es un poco psicopático me parece, y eso que no soy un profesional. Dice este sociólogo Igor Eichmann, la gente que ha cometido graves crímenes, asesinos, violadores, caníbales y pedófilos, pederastas, no solo evitan el castigo al ir a la guerra, el asunto sin precedentes es que se les recibe como héroes. Hay varias razones por las cuales los soldados rusos que tienen la suerte de volver de la guerra piensan que están por encima de la ley. Los medios oficiales los llaman héroes. El presidente Vladimir Putin los ha nombrado la nueva élite rusa y obviamente se les han eliminado las sentencias o han recibido perdones. Geroi Spetsoperazi es operación especial, una novela gráfica muestra un grupo de militares rusos descritos como héroes de la operación militar especial, Geroi Spetsoperazi, participantes en la guerra de Rusia en Ucrania, cómo son recibidos como héroes por los medios que están a favor del Kremlin. No es poco frecuente que los convictos liberados vuelvan de la guerra en Ucrania, vuelvan a cometer delitos y escapen nuevamente al castigo, una segunda vez volviendo a enrolarse en el ejército. Esto hace que algunos oficiales de la policía se desesperen. Hace 4 años encerré a ese tipo durante 7 años, dijo un policía al sitio web Novaya Gazeta. Y ahora está aquí enfrente de mí, una vez más, diciendo, oficial, no puede usted hacer nada, ahora es nuestro momento, el momento de los que estamos virtiendo sangre en la operación militar especial. Los tribunales rusos rutinariamente han usado la participación en la guerra contra Ucrania como un motivo para dar sentencias más benévolas a los criminales. En muchos casos ni siquiera llegan al tribunal, porque Moscú ha introducido una nueva ley contra el descrédito de las Fuerzas Armadas rusas, que ha hecho que algunas víctimas de crímenes cometidos por los veteranos tengan miedo de informar de ellos. Finalmente, la Olga Romanova, la líder, la cabeza de la organización no gubernamental de derechos de los prisioneros Rusia tras las rejas, dice que un sentimiento de impunidad está haciendo crecer los índices de criminalidad. La principal consecuencia es la brecha entre el crimen y el castigo en la mente del público. Si cometes un delito, no es seguro que te vayan a castigar, dijo Olga Romanova a la BBC. Esto es otro de los elementos de la guerra de Ucrania que hay que tomar en cuenta porque algo sonaba tremendamente mal cuando veía uno a Prigozhin tratar de invitar a los presos en el patio de una prisión a que fueran parte de la operación militar especial, si usted quiere llamarle así. El juego de estrategia de Dune estaba muy bien, ¿no? Me aburrió. Prueba el Red Dead Redemption 2. Pero eso ¿no es online? Bueno, no lo sé. Lo voy a anotar también. A ver si consigo algo. No me gustan los shooting, salvo... Es que jugué Doom y Quake, entonces los FPS ya no me dicen nada. No son mi... Redemption. No son lo que yo estoy buscando. Me gustan más los acertijos, me gustan más cosas de construcción. Por eso me gustaba Age of Empires, por eso me gustaba Civilization y SimCity. O acertijos del nivel de Myst. Es que todo el universo Myst es una maravilla, es una locura. ¿Comentaste algo de la burrada de Mayor Oreja en el Senado español? No. Pero puedo decir algo. Miren, los senadores de la derecha en España, el PP y Vox, y algún otro, convocaron a una sesión especial del Senado para hablar del asunto pro vida, o sea, antiaborto. Y llevaron a un señor que fue ministro español, llamado Jaime Mayor Oreja,
es descendiente de una familia de franquistas que él siempre ha dicho que recuerda el franquismo como una época de una extraordinaria placidez, para él, por supuesto, no para los españoles de a pie. Su hijo, por cierto, está implicado profundamente con la empresa estatal rusa de gas, Gazprom. Es uno de los representantes de Gazprom aquí en España. Y Mayor Oreja dijo todo lo que había que decir contra el aborto, porque es un hombre muy religioso. Cuando matan gente menor o pobres, y esto no es tan religioso, pero cuando matas niños que ya nacieron, pero los bombardeas en Gaza o en Ucrania, no está tan mal. Mientras no hayan nacido hay que defenderlos. Una vez que nacen, ya va solo, ya te defiendes tú solo. Pero dijo una de las barbaridades más grandes que se han dicho en el Senado, y es que hay gente que todavía está defendiendo la teoría de la evolución cuando cada vez más científicos están adoptando el creacionismo. Evidentemente esta es una de esas mentiras que hay que ser de la derecha más rastrera para soltarla y no ponerte rojo. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Evidentemente los científicos no están favoreciendo el creacionismo junto a la teoría de la evolución. Como decía uno en uno de los comentarios de hoy, por cierto, es que la teoría de la evolución es discutible. No, si tú puedes discutirla lo que quieras, lo que no puedes es probar que no es cierta, cuando hay tantas evidencias de que es efectivamente el proceso, la evolución por medio de la selección natural y la variación natural. La evolución es prácticamente inatacable, la podemos ver, ocurrió. Lo grande de Darwin no fue descubrir que existía la evolución, eso ya lo habían propuesto muchos, sino el mecanismo por el cual se dio la selección natural y la variación natural en una camada cuando tienes 5 perritos y son 5 perritos distintos. Pues bueno, la selección natural operará para que los que estén mejor adaptados a su medio tengan más probabilidades de reproducirse. Y al cabo de millones de años esto tiene su efecto. ¿Cómo puede decirlo? No lo sé, pero los científicos, un grupo de científicos al menos, me cayeron muy bien, hicieron un hashtag en X, en ex Twitter, de mensaje a Mayor Oreja, diciéndole, soy científico, y decían algunos, creo en la teoría de la evolución porque está demostrada, creo en la teoría de la evolución porque conocemos esto y esto, creo en la teoría de la evolución porque tenemos estas evidencias, y algunos dijeron, yo no creo en la teoría de la evolución. Yo sé que la teoría de la evolución, no la darwinista de hace 150 años, sino la teoría de la evolución, la síntesis biológica moderna, explica satisfactoriamente el desarrollo de las especies a lo largo de toda la historia de la vida de la vida en el planeta Tierra. No es que crea yo en la ciencia, es que sé que la ciencia funciona. No es que crea en la evolución. Pero muchos científicos se apuntaron a eso con lo de creo o con lo de sé, que la teoría de la evolución es correcta, es verdad y es la que explica de la manera más satisfactoria posible tanto la variación de toda la naturaleza como el hecho de que haya de pronto especies que ocupan nichos ecológicos vacíos, y la relación depredador-presa, el surgimiento de especies sociales, todo está satisfactoriamente explicado por medio de la síntesis biológica moderna. Entonces, me fue una vergüenza lo que hizo Mayor Oreja, pero me decía alguien, es que es uno de los momentos más tristes del Senado español, por lo menos desde la transición en 1978. ¿Qué opina de la herbolaria practicada por graduados en botánica, que es exactamente lo mismo que la astrología practicada por astrónomos? Lo que proponen ellos como alternativa al Estado es la organización bajo el sistema de comunidad agraria, propiedad comunal. Ya, ¿cómo lo haces con...? Eso no organiza un Estado, eso organiza la producción, pero no organiza todo lo demás. Dice como el pueblo Mije en Oaxaca. Yo no sé si el pueblo Mije funciona sin ninguna organización social que se pueda llamar un Estado. Primero que nada porque viven dentro del Estado mexicano, entonces muchos de los problemas que tendrían, muchas de las necesidades que tendrían que resolver con un Estado propio, se las resuelve el Estado mexicano, como por ejemplo la policía, ¿no? Habría que verlo con más detalle. Si me lo pueden dar con más detalle, lo voy a agradecer muchísimo, pero eso será en otro momento, porque ahora llegamos al final de esta
de esta revista semanal. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el miércoles, que vamos a hacer otro video de a fondo, a ver si conseguimos que hagan ustedes lo siguiente. Denle me gusta a los videos que les gustan. Suscríbanse si no se han suscrito. No creo que de los 217 que estamos estén todos suscritos. No me lo creo. La gran mayoría que ve este canal no está suscrita. Que lo recomienden. Seguramente conocen a alguien a quien le puede interesar lo que aquí se comenta y los puntos de vista que tenemos en este canal, que por lo menos no son comunes. No sé si hay otro canal similar en YouTube o en español. Creo que no. Y si lo hay, pues no lo he encontrado. Y si no lo he encontrado es porque será escasito. Pero habrá gente a la que le interese lo que se habla aquí, lo que se analiza aquí, el punto de vista a partir del cual abordamos las cosas en este canal. En ese caso, pues recomiéndenselo, por favor, a sus amigos. Y si no, recomiéndenselo a sus enemigos, si no les gusta a ustedes lo que hacemos en este canal. Por mi parte es todo. Nos vemos la semana próxima y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.